Aquí, en Historias de Crímenes Reales, parece que hay un suministro interminable de casos de crímenes verdaderamente aterradores y perturbadores, pero algunos de estos casos son mucho más oscuros que otros. Hoy vamos a cubrir 5 de las historias de crímenes reales más aterradoras jamás contadas. En enero de 2007, las islas Shetland sufrieron un crimen realmente horrendo. Los investigadores dicen que el famoso autor de libros infantiles, Ricardo Horn, mejor conocido como Harry Horse, se quitó la vida junto a su esposa Mandy en un aparente pacto romántico, pero la historia que los detectives compartieron con el público, bueno, no es para nada lo que parece. Nacido en mayo de 1960, Ricardo pasó la primera década de su vida creciendo en una casa de campo llamada Church Farm Cottage, ubicada en Brandon, Coventry, junto a sus padres, Derek y Josefina, y sus 3 hermanas. Brandon es conocido por ser un pueblo muy pequeño, con una población de apenas unas 500 personas. Ahora, este pueblo alberga varias casas de campo y bares increíblemente antiguos, y cuando piensas en la Inglaterra de antaño, probablemente este sea el tipo de lugar que imaginas. Pequeño, tranquilo y pintoresco. La familia de Ricardo tenía otra casa en Salca, donde vacacionaban pescando, nadando y usando su bote, llamado el Ormond. En 1970, la familia se mudó a Warwickshire, donde Ricardo descubrió su pasión por contar historias. Les decía a sus hermanas que su casa, la granja de la colina de Navidad, era donde Santa Claus descansaba mientras repartía regalos navideños a niños de todo el mundo. Siempre inventaba historias locas para contar y lo hacía muy bien. Eran historias bastante cautivadoras que casi siempre parecían tener algo de verdad, lo suficiente como para hacerlas creíbles. Crecer en el campo le dio a Ricardo libertad. Le gustaba montar a caballo y disfrutar la naturaleza. De hecho, muchos años después, tras su fallecimiento, se contaban historias de cómo su caballo solía regresar solo a casa cuando Ricardo aún no estaba listo para volver. Eso muestra cuánto amaba Ricardo el aire libre. Incluso su caballo parecía decir que ya era suficiente. En cuanto a cómo obtuvo el seudónimo por el que era tan conocido, bueno, todo fue gracias al director de su escuela, quien durante la lista de asistencia accidentalmente pronunció su apellido como Caballo en vez de Cuerno. El apodo se mantuvo toda su vida cuando eligió que sería su seudónimo, Harry Caballo. A los 13 años, se enamoró del cricket, deporte popular en el Reino Unido. Comenzó a jugar cricket mientras asistía al Colegio Recon y aquí Ricardo realmente empezó a perfeccionar sus habilidades como narrador e ilustrador e incluso ganó premios por sus dibujos. Después de graduarse del Colegio Recon, Ricardo consiguió un trabajo en una firma de abogados donde empezó a ganar experiencia valiosa, pero para Ricardo, bueno, su atención estaba más enfocada en el lado artístico de su personalidad, como lo demostró una decisión que tomó cuando cumplió 19 años. Una decisión que alteraría el curso de su vida para siempre. Mientras esperaba un tren en la estación de ferrocarril de Coventry una mañana de diciembre, Ricardo se encontró pensando en la vida que le esperaba, ya que había estado pensando en mudarse a Edimburgo. Incapaz de decidir, dejó la elección al azar lanzando una moneda. Cara regresaba a Londres. Cruz se mudaba a Edimburgo. La moneda cayó en Cruz y luego tomó un tren rumbo a Escocia. La vida en Escocia no sería fácil y, sinceramente, no tenía trabajo como ilustrador ni nada más a su favor. Pero ideó un plan. Se vistió como un estudiante universitario y empezó a asistir a clases de dibujo sin que los demás estudiantes ni los profesores lo supieran. Básicamente, se colaba en la clase, aprendía lo que el profesor enseñaba ese día y luego se escabullía antes de que alguien se diera cuenta de que estaba ahí. Básicamente pirateó cursos universitarios. Richard usó sus habilidades para crear un portafolio con su mejor trabajo, intentando conseguir un contrato de publicación mostrándolo a editoriales locales. Ahora, desafortunadamente, ninguno de ellos mostró mucho interés y las cosas no estaban saliendo como él había imaginado, así que tuvo que idear otra artimaña astuta. Ya había hablado con la editorial Canongate y lo rechazaron, pero en 1981 se puso en contacto con ellos de nuevo, esta vez haciéndose pasar por su propio agente literario. Richard dijo que su cliente Harry Horse estaba en Edimburgo por poco tiempo y quería reunirse para mostrar su trabajo, y finalmente aceptaron.
En ese entonces, Canongate pertenecía a su fundadora, Stephanie Wolfe Murray, quien pensó que él era el talento que buscaban. Consiguió trabajo de ilustrador para Magus el Hombre Paleta, escrito por Miguel Mullen. Y poco después proporcionó los bocetos para la Buena Guía de Golf de Escocia de David Hamilton. En 1986 se anunció una versión actualizada de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Ricardo también hizo el arte para ese lanzamiento, un trabajo importante. Sin duda, para este momento ya se había consolidado como artista, pero aún insatisfecho con la trayectoria de su vida, decidió intentar publicar un libro propio. Pero Ricardo, él nunca habría imaginado lo que el futuro le tenía preparado. Ricardo escribió su primer libro, El Ogopogo, mi viaje con el monstruo del lago Ness. Sorprendentemente, sus primeros trabajos le valieron un premio del Consejo de las Artes de Escocia para libros. Esto benefició enormemente su carrera, y pronto comenzó a producir muchos más libros infantiles populares, la mayoría de los cuales incluían personajes animales. Su libro Los Últimos Osos Polares marcó su debut en televisión al ser adaptado como película animada. Poco después, otros 2 libros suyos, Los Últimos Vaqueros y Un Amigo para el Pequeño Oso, también salieron en televisión, consolidando la carrera de Ricardo. Finalmente, logró ser autor e ilustrador publicado, y su vida tomaba la forma que siempre soñó. Para 1989, Ricardo ya exploraba su creatividad y había formado su banda, haciendo giras nacionales. De hecho, estaban en medio de una gira en las Shetland cuando conoció a Mandy Williamson, la chica que eventualmente se convertiría en su esposa. Se casaron al año siguiente y vivieron en un departamento en Edimburgo con su perro Ro, quien luego apareció en muchas historias de Ricardo. El departamento no ofrecía mucho a Ro, pero lo hacían funcionar, y los amigos de Ricardo veían a Mandy como el equilibrio de su carácter volátil. Básicamente, ella ayudaba a equilibrar la naturaleza salvaje de Ricardo y a calmarlo hasta cierto punto, pero Ricardo seguía teniendo hambre. Mira, Ricardo amaba profundamente a su perro Ro, siempre fue amante de los animales. Siempre estaban juntos, incluso lo llevaba a reuniones de negocios. Ro también impulsó la siguiente etapa en la carrera de Ricardo. Después de que Ricardo y Mandy estuvieron casados por 1 o 2 años, Ricardo empezó a sentir que sus libros protagonizados por Ru no estaban recibiendo suficiente atención. Él y Ru fueron a las oficinas del periódico Escocia en domingo para quejarse por la falta de cobertura de sus libros. Llevó varias ilustraciones y, al verlas, el editor le propuso trabajar como caricaturista político independiente. Aunque fue un cambio de ritmo drástico para Ricardo, aceptó la oferta. Ocupó este puesto durante 6 años, dibujando caricaturas de políticos y sus situaciones, ganando notoriedad como uno de los caricaturistas políticos más importantes de su generación. Sus dibujos aparecieron en periódicos como The Guardian, The Independent, The Telegraph y The Times. Su reputación como ilustrador y caricaturista talentoso ya empezaba a extenderse, e incluso creó la portada de la revista The New Yorker en 2 ocasiones, mientras que también dibujaba una caricatura satírica para The Scotsman cada semana. Pero la vida juntos de Ricardo y Mandy, bueno, no era tan perfecta como parecía desde afuera. Después de 18 años de matrimonio, todo llegaría a su fin gracias a un acto impensable cometido por Ricardo. Para el año 2004, Ricardo y Mandy habían decidido regresar a las Islas Shetland en Escocia. Tras recibir la noticia de que Mandy tenía una esclerosis múltiple agresiva, el comportamiento de Ricardo cambió, demostrando su amor por ella. Se deprimió por el deterioro de su salud y pronto comenzó a usar sustancias ilegales para sobrellevar la pérdida de movilidad de Mandy y el impacto en sus vidas. Su familia reveló que le resultaba cada vez más difícil verla luchar contra la enfermedad, lo que lo llevó a una depresión muy profunda. En 2004 la salud de Mandy empeoró tanto que apenas hablaba y requería cuidados constantes, lo que preocupaba mucho a Ricardo. Una vez les dijo a sus amigos que odiaba bañar y cambiar a su esposa a diario. Ahora no está claro si odiaba hacer esto en general o si odiaba que la salud de ella le hubiera fallado, pero tiendo a creer que es más probable lo segundo, ya que Ricardo estaba más que dispuesto a hacer lo que fuera necesario por su esposa.
Debo admitir que a Ricardo le molestaba haberse mudado a las Shetland para estar cerca de la familia de Mandy, pues era una zona tranquila y él ya se había acostumbrado al bullicio de Londres, prosperando en ese caos. Aquellos con quienes hablaba sobre sus preocupaciones lo tomaban como una señal de que Ricardo seguía muy enamorado de su esposa y que el deterioro de la salud de ella empezaba a afectarlo. Pero hoy en día hay muchas personas que no están de acuerdo con este sentimiento. Verás, como Ricardo seguía consumiendo sustancias ilegales durante este tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más errático y se cree que empezó a resentir el hecho de tener que cuidar a Mandy mientras vivía en una zona relativamente aislada. Para este punto, Mandy había pasado de ser el centro de su mundo a convertirse más en un obstáculo en su camino. Al menos, esa es la opinión de algunas personas que miran hacia atrás en la vida de Ricardo. Ricardo se volvió propenso a ataques de ira. Una trabajadora social informó que se enojó tanto discutiendo los derechos de Mandy sobre beneficios por discapacidad que golpeó la pared de su casa y la rompió. Esto solo era el inicio. La salud mental de Ricardo empeoraría después. Y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a un punto de ebullición. Y Ricardo, finalmente perdió el control. En las semanas antes del crimen, Ricardo cayó más en depresión y su adicción empeoró. Eventualmente, cortó todo contacto con su familia, un acto que siempre es preocupante cuando alguien está lidiando con la depresión y luchando por aceptar circunstancias difíciles. Sin embargo, mantuvo contacto con algunos amigos, y en enero de 2007 invitó a 2 de sus amigos a su casa para cenar. Pero la noche no salió exactamente como lo planeado y Ricardo estuvo actuando de manera extraña toda la noche. Los amigos declararon a los investigadores que Ricardo tomó un medicamento no especificado esa noche, lo que lo puso inquieto y nervioso, causándoles gran preocupación. Comentaron que tras consumir la sustancia se mostró más animado y deambulaba por la casa murmurando, llegando a decir: «Es una noche maravillosa para un asesinato». Antes de esto, Ricardo había sido, en su mayor parte, el mismo de siempre, feliz y normal, pero ahora apenas podían reconocerlo. Lo que más les preocupaba era que Mandy parecía tener miedo. Antes de irse, ella le pidió quedarse esa noche porque no quería estar sola con él. Los amigos rechazaron la oferta, probablemente porque no querían involucrarse en los problemas matrimoniales de la pareja, pero también seguramente porque ya no querían lidiar con el extraño comportamiento de Richard. Este tipo ya había perdido la cabeza. Tras rechazar la oferta de Mandy, los amigos se fueron sin darle importancia, pensando que pronto se resolvería. Pero a la mañana siguiente, un par de los amigos regresaron a la casa, ya que uno de ellos había dejado una prenda de ropa ahí la noche anterior. Al entrar por la puerta principal, se toparon con una escena aterradora y horrible. Los amigos entraron a la escena del crimen. Cuando los amigos entraron a la casa de la pareja, inmediatamente fueron tomados por sorpresa. Al entrar al vestíbulo, vieron una escena espeluznante. El perro y el gato de la pareja murieron y era claro que el daño fue intencional. Los amigos, sin saber qué pensar, llamaron enseguida a Ricardo y Mandy. Al notar que algo iba mal, corrieron al cuarto de Ricardo y Mandy y sintieron que sus corazones se hundían. La pareja fue encontrada acostada lado a lado en su cama, ambos fallecidos. Y aquí es donde el caso se vuelve realmente extraño y muchas personas todavía se preguntan cuál fue el motivo de la historia que inventaron los investigadores después de enterarse del fallecimiento de la pareja. Como la familia de Mandy vivía cerca, rápidamente se les informó de su fallecimiento, aunque pasarían varios días antes de que la familia de Richard recibiera la noticia. Cuando finalmente lo hicieron, los detalles sonaban como algo sacado de un cuento de hadas. La policía informó a ambas familias que Richard y Mandy intentaron acabar con la vida de Mandy por sobredosis, pues ella sufría mucho y Richard no soportaba ver su deterioro. Pero trágicamente, el intento falló y esto dejó a la pareja más deprimida y desesperada que nunca. Los medios informaron que decidieron hacer un pacto que pondría fin al sufrimiento de ambos, e incluso fue calificado como, cito, una verdadera historia de Romeo y Julieta. Fueron retratados como una pareja amorosa que no podía enfrentar el mundo el uno sin el otro y que decidieron que preferían terminar con sus vidas juntos antes que tener que vivir el resto de sus vidas solos.
Como era de esperarse, ambas familias quedaron devastadas al saber la noticia, pero aceptaron la versión de los detectives, pues no veían motivo para que les ocultaran la verdad. Pero eventualmente descubrirían que la muerte de la pareja no fue romántica, aunque la verdad se reveló al público más de medio año después del incidente. Los conocidos de Ricardo y Mandy se horrorizaron al saber que se suicidaron tras la cena. Por más terrible que esto ya era, los detalles que surgieron después fueron aún más impactantes. Resultó que no hubo ningún pacto, no fue un acto realizado como un gesto romántico y no hubo ningún acuerdo entre esposo y esposa de que esto tenía que hacerse. Surgieron rumores de que Ricardo tomó un cuchillo de la cocina y atacó a Mandy en un trágico acto de violencia. Sabemos que no fue consensuado, pues los investigadores hallaron heridas defensivas en sus brazos y manos, y pronto se reveló que la apuñaló hasta 30 veces antes de volverse el arma contra sí mismo. Antes de hacerlo, el cuchillo que usaba se rompió durante el ataque, mostrando la ferocidad de la situación. Imagina la cantidad de fuerza que se necesita para romper una hoja de metal. Ricardo volvió a la cocina, tomó otra arma y siguió el ataque hasta acabar con la vida de Mandy. El informe forense señala que Ricardo tenía 47 heridas autoinfligidas antes de morir. El doctor que atendió la escena del crimen quedó tan impactado por lo que encontró ahí que tuvo que tomarse un tiempo fuera del trabajo, diciendo que era la peor escena del crimen que había presenciado con sus propios ojos. Mientras aún se tenía la impresión de que la pareja había perdido la vida en algún tipo de pacto romántico. La familia de Richard aceptó que fueran enterrados juntos. Cuando la familia de Mandy supo lo que pasó esa noche, se indignaron por cómo las autoridades manejaron el caso. Estaban indignados porque los investigadores ya les habían mentido sobre la escena del crimen. El padre de Mandy dejó en claro que quería que todos supieran lo que le había pasado a su hija. Richard fue presentado como mártir al acabar con el sufrimiento de su esposa y luego suicidarse en un supuesto acto romántico. Después de revelarse los detalles del crimen, el padre de Mandy dijo en conferencia: «Esto no fue un pacto, fue un asesinato. Mandy planeaba ir con su madre al dentista esa mañana, no pensaba quitarse la vida». Tras las revelaciones, la madre de Richard habló con Sunday Times y sorprendió al atacar a Mandy y su familia, confesando que nunca le agradó desde el inicio. Ella dice que en la boda la familia de Mandy no llevó las flores a la iglesia como se acordó y se sintió ofendida porque ella y su familia no fueron invitados a la casa de Richard y Mandy para la segunda parte de la recepción. Esto puede parecer discusiones menores entre la novia y la familia del novio, algo común, ¿no? Esa no es toda la historia. La madre de Ricardo dijo que Mandy era difícil de tratar y criticaba rápido a Ricardo cuando no estaba de acuerdo con él. Afirma que Mandy no lavaba el uniforme de cricket de Ricardo porque no le agradaban las esposas de los otros jugadores. También criticaba la forma en que él fue criado, así como las escuelas a las que asistió. La madre de Ricardo también dice que tenía que andar con pies de plomo alrededor de Mandy porque era muy volátil y perdía el control ante la menor mención de algo con lo que no estuviera de acuerdo. Pero de nuevo, fácilmente podrías atribuir esto a que la madre del novio no le agradaba a la novia. De nuevo, esto es algo súper común. También cabe mencionar que el resto de la familia de Ricardo no necesariamente estaba de acuerdo con las declaraciones de su madre, solo para agregar un poco de contexto. De hecho, el resto de la familia de Ricardo quería a Mandy tanto como él, pero aún así, la situación empeora. Según la señora Horn, Ricardo y Mandy consumieron sustancias ilegales meses antes del incidente. Mandy lo hacía para aliviar el dolor que sentía, ya que su salud estaba deteriorándose. Y Ricardo eventualmente se unió para ayudar a sobrellevar la inminente pérdida de su esposa, y aunque la mayoría de nosotros quizá no esté de acuerdo con esta decisión, hay que admitir que es algo comprensible. Varios amigos de la pareja contactaron a la familia de Ricardo después de que finalmente se reveló la verdad sobre el crimen. Dijeron cuánto les agradaba Mandy y lo difícil que les resultaba aceptar cómo Ricardo pudo haber cometido un crimen tan violento e inesperado. Esta desgarradora tragedia tomó a todos completamente por sorpresa. Aunque muchos hablaban con cariño de la pareja, ni siquiera los dos amigos que cenaron con ellos esa noche pudieron prever lo que sucedió. Fue una sorpresa para todos. Ahora,
Obviamente, ha habido muchas personas que critican la manera en que la policía manejó este caso. No tenía caso mentirle a la familia sobre lo que realmente pasó aquí. Es comprensible que tal vez quisieran evitarle a la familia el dolor y la carga de saber cómo ocurrió realmente el crimen, pero esa carga le correspondía a la familia. La policía no debe decidir quién lamenta una pérdida ni cómo lo hace. Cuando los medios de comunicación les preguntaron sobre esto en entrevistas, la policía de Shetland defendió su manejo del caso, afirmando que cualquier sugerencia de que intentaron ocultar ciertos detalles del crimen a los miembros de las dos familias o al público era completamente infundada. Aunque nadie ha podido explicar por qué las muertes de Ricardo y Mandy fueron retratadas como un pacto romantizado para acabar con sus propias vidas, cuando claramente no fue así. Esta declaración demuestra que la policía miente descaradamente. Mientras preparaban el entierro de Ricardo y Mandy, las hermanas de Ricardo, Kai y María Ana, expresaron sus opiniones sobre el crimen y los hechos previos. Ellas creen que Ricardo había comenzado a distanciarse intencionalmente de su familia, ya que llevaba tiempo planeando acabar con la vida de Mandy y la suya propia. Algunos especularon que solo lo hizo para fortalecer su determinación, pues de otro modo no habría logrado sus planes. Básicamente, si hubiera mantenido contacto con su familia durante los meses previos al crimen, podría haber sentido demasiada culpa y no habría sido capaz de hacerlo realmente. Hablando con un reportero, también sugirieron que el regreso a las Shetlands habría jugado un papel importante en el estado mental de Ricardo y que habría aumentado sus sentimientos de desesperación. Ricardo obviamente no quería estar ahí, y esto era dolorosamente obvio. Cabe destacar que, al hacer estas declaraciones, las hermanas aún creían que la pareja había decidido quitarse la vida juntos voluntariamente. Así que, aunque sabían que Ricardo le había quitado la vida a Mandy, en ese momento no sabían que lo había hecho en contra de su voluntad. Solo sería cuando viajaron a las Shetland para el funeral que les informaron sobre los hechos reales que ocurrieron. Al final, nadie sabrá realmente qué pasaba por la mente de Ricardo cuando decidió acabar con la vida de Mandy, así como con la suya propia. Pero este caso demuestra que la vida de cualquiera puede cambiar irrevocablemente en cualquier momento. Depende de nosotros decidir cómo afrontar esos cambios. En algún momento de nuestras vidas, todos vamos a recibir malas noticias. Pero eso no significa que tengamos que llegar tan lejos como lo hizo Ricardo para intentar arreglar las cosas. No es nuestro trabajo jugar a ser Dios. Nuestro trabajo es hacer lo mejor con lo que tenemos. Al leer las declaraciones de personas que conocían a la pareja, queda claro que nunca hubo duda de que realmente se amaban. ¿Pero qué llevó a Ricardo a cometer un crimen tan impensable? Puede que nunca lo sepamos. Algunas personas creen que lo hizo porque el sufrimiento de Mandy se había vuelto demasiado para él. Algunos creen que pudo estar en una psicosis por las sustancias que consumía. La verdad es que no lo sabemos. Tokio, la ciudad de luces de neón, energía interminable y un ritmo que nunca se detiene. Pero bajo la superficie de esta vibrante metrópolis acecha una oscuridad escalofriante. En mayo de 2012, un suceso trágico sacudió la ciudad, dejando una marca dolorosa en Japón e Irlanda y cobrándose la vida de una mujer inocente. Esta no es solo una historia criminal. Es una historia de pérdida, justicia y búsqueda de verdad tras una tragedia indescriptible. Nicholas Furlong nació el 17 de diciembre de 1990, hijo de Andrés y Ángela, en un pintoresco pueblo de Wexford, Irlanda. Nicolás tenía dos hermanas menores, Andrea, 3 años menor, y Hannah, 9 años menor, y era muy cercano a ellas. Nicolás, de Wexford, Irlanda, era conocido por su sonrisa, su personalidad cálida y generosa, y su entusiasmo contagioso por la vida. Desde niño, Nicolás mostró pasión por la música y deportes. Tocaba el piano muy bien y era un atleta entusiasta, jugaba fútbol y corría en competencias locales. La dedicación y el esfuerzo de Nicolás también se extendieron a sus estudios. Destacó académicamente y decidió aprovechar cada oportunidad al máximo. Tras graduarse de la preparatoria en Irlanda, Nicolás ingresó a la Universidad de Dublín para estudiar negocios internacionales e idiomas. Cuando surgió la oportunidad de estudiar en el extranjero, su padre Andrés le recomendó ir a Japón, pues disfrutaba mucho ese curso.
Su interés por nuevas culturas e idiomas lo llevó a un intercambio en la Universidad de Economía de la ciudad de Takasaki en Tokio en 2011. Esta oportunidad fue un sueño hecho realidad para Nicola, uniendo sus metas académicas y su pasión por viajar y vivir nuevas experiencias. Era una oportunidad única que debía aprovechar, aunque implicara estar lejos de su familia, amigos y novio por un año. Tokio fue un gran cambio, uno que Nicola quizás subestimó. Al principio, le costó trabajo adaptarse a vivir en Japón. La zona donde vivía estaba a unas 2 horas de Tokio, que es impresionante por su belleza, pero al estar fuera de una gran ciudad, ofrece un estilo de vida japonés más tradicional, lo que significa que muchas personas no hablan inglés como podrían hacerlo en una zona más moderna como Tokio. Además, el tiempo que Nicola extrañó a su familia opacó mucho su experiencia en Japón. Aunque disfrutó pasar tiempo en Japón, en su mayoría solo esperaba terminar su año en el programa de intercambio y regresar a casa con su familia. Nicola se adaptó a su nuevo entorno, hizo amigos y se integró en la vibrante cultura japonesa. Era conocida por los locales como una persona de buen corazón y accesible. Nicola era más que solo una estudiante, era una joven con un futuro brillante por delante. Su amor por la música siguió en Tokio, donde asistía a conciertos y exploraba la escena musical local. Pasaba los fines de semana explorando templos históricos y probando nuevas comidas, documentando todo en un blog para mantener informados a sus amigos y familia. Pero Nicola haría una última publicación en su blog antes de que su futuro cambiara para siempre. Y eso es porque, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Nicola había trabajado tan duro para construir, todas las relaciones que había formado en Japón, los recuerdos que tenía con nuevos amigos y nueva familia, todo desaparecería en un instante, cuando a Nicola le arrebataron la vida inesperadamente. En mayo de 2012, Nicola estaba a pocos meses de volver a casa en Irlanda. La noche del 23 de mayo de 2012, Nicola y su amiga, una chica de Irlanda sin identificar, fueron a un concierto de Nicki Minaj en Tokio. Iba a ser una noche divertida con amigas, un escape de la universidad. Pero esa noche tomaría un giro oscuro y siniestro. Nicola y su amiga viajaron en tren a Tokio durante unas 2 horas. El plan era ir al concierto y después pasar la noche en bares de Tokio, tomando el primer tren de regreso a la escuela en la mañana. Mientras veían un mapa de tránsito y planeaban, se les acercaron 2 estadounidenses, Richard Hines, de 19 años, y James Blackstone, de 23. Los hombres les dijeron a las chicas que visitaban Japón desde Estados Unidos y comenzaron a conversar. Aunque las chicas no sabían quiénes eran estos hombres y al principio no mostraron interés, probablemente les alegró conocer a alguien que hablara inglés fluido. Richard era de Memphis, Tennessee, y estaba ahí trabajando como músico profesional, mientras que James voló desde Los Ángeles y estaba ahí como bailarín profesional. Los hombres parecían amigables, y como conocían la vida nocturna, se ofrecieron a ayudar a las jóvenes a orientarse. Nicola y su amiga creyeron que eran amigables y aceptaron. Los 4 se fueron juntos en taxi. Mientras recorrían la ciudad, Ricardo y Jaime informaron a las chicas que tenían 2 habitaciones ya pagadas en el Hotel Keio Plaza, en Shinjuku, famoso por su vida nocturna. Los hombres ofrecieron a las chicas una habitación gratis para pasar la noche. Pero Nicola y su amiga rechazaron la oferta, diciendo que estarían bien quedándose despiertas y tomando el tren de regreso por la mañana. Sin que las chicas lo supieran, el distrito de Shinjuku, famoso por su vida nocturna, también tiene un lado oscuro. Entre sus calles de neón y centros de entretenimiento, esta zona era famosa por sus aspectos más sórdidos y una criminalidad mucho mayor que en el resto de Japón. Las chicas estaban felices por sus nuevas amigas, sin imaginar el giro del destino que les esperaba. Al llegar a Shibuya, el grupo decidió ir al Scramble Bar. Nicola y su amiga compraron la primera ronda y Ricardo y Jaime la segunda, que fueron shots de tequila. La amiga de Nicola dijo que el shot de tequila le pegó distinto a lo usual. Un momento estaba disfrutando de las bebidas y la charla y al siguiente se desmayó. Aquí es cuando los eventos de la noche se vuelven borrosos.
Pero justo antes de la 1 de la mañana, las cámaras de seguridad de un taxi mostraron a Ricardo y Jaime subiendo a las dos mujeres muy intoxicadas en la parte trasera de un auto antes de subirse ellos mismos y decirle al conductor que los llevara al Hotel Keio Plaza en Shinjuku a unos 10 o 15 minutos en auto. Una vez que llegaron al hotel, las cosas empeoraron. Nicolasa y su amiga fueron llevadas a distintas habitaciones con un hombre cada una. En este momento, ambas mujeres seguían indefensas ante estos hombres y ni siquiera comprendían bien lo que ocurría. El vestíbulo del Hotel Keio Plaza ha sido por años símbolo de la prosperidad y apertura de Tokio, donde turistas y locales se mezclan al subir a las Torres Gemelas que dominan el centro. Cuando la noche del 23 de mayo dio paso al 24, la energía vibrante del distrito Shinjuku en Tokio comenzó a desvanecerse. En un hotel sobre las calles bulliciosas ocurría un crimen impensable. Nicola Furlong, joven brillante y aventurera, entró sin saberlo en una pesadilla. Alrededor de las 12:50 de la madrugada, los hombres, Nicola y su amiga, llegaron al hotel. Las grabaciones de seguridad mostraron que Richard y James sabían lo intoxicadas que estaban Nicola y su amiga. En las grabaciones, los hombres se burlan, ríen y presumen lo que harían a las chicas al llevarlas a sus habitaciones de hotel. Al llegar el taxi al hotel, las chicas estaban tan mal que no podían caminar. Los hombres tuvieron que pedir 2 sillas de ruedas al personal del hotel para llevar a las chicas a sus habitaciones. Los empleados del hotel aceptaron gustosos, sin dudar. Estas chicas fueron llevadas en silla de ruedas por 2 hombres, sin saber que para una sería su última noche. En las extrañas imágenes de seguridad, vemos a las chicas llevadas en silla de ruedas contra su voluntad. Richard controlaba a Nicola y James llevaba a su amiga en silla de ruedas. A las 3:20, en UAM se recibió una queja por ruido y el gerente de turno fue a la habitación 1427 donde se hospedaba Richard para investigar. Tocó la puerta varias veces. Al no obtener respuesta, el gerente entró a la habitación y halló a Nicola tirada boca abajo en el suelo. Estaba claro que algo había salido terriblemente mal. Se llamó a los servicios de emergencia para trasladar a Nicola y a su amiga, encontrada en otra habitación, a un hospital cercano. Sin importar los esfuerzos médicos, Nicola nunca recuperó la conciencia. Poco después de las 3:55 de la mañana, se anunció que Nicola había fallecido. La causa de su muerte era incierta, dejando a su familia y amigos en shock y dolor. Acababa de contar a sus amigos y familia lo feliz que estaba de ir al concierto esa noche. Estaba encantada. ¿Cómo en tan solo unas pocas horas las cosas pudieron haber salido tan mal? Por suerte, la policía identificó fácilmente al responsable de esto, a las 2 jóvenes. Después de todo, las habitaciones del hotel estaban registradas a nombre de Ricardo Hines y Jaime Blackstone, los 2 estadounidenses con los que ellas habían estado en el bar esa noche. Los hombres fueron localizados rápidamente, arrestados y llevados a interrogatorio. Al inicio, no se acusó a los hombres de la muerte de Nicola. Solo se les acusó de agredir a la mujer que iba en el asiento trasero del taxi esa noche. La policía tenía fuertes sospechas de que ambas mujeres habían sido drogadas antes de quedar inconscientes, pero en ese momento esto solo era una teoría. Se tomó una muestra toxicológica de Nicola, y los investigadores esperaban los resultados antes de presentar cargos más graves contra los 2 hombres. Mientras esto se llevaba a cabo, se estaba realizando una autopsia a Nicola para determinar específicamente cómo perdió la vida. Estos resultados no estarían listos hasta el 15 de junio y fueron sorprendentes, por decirlo menos. El profesor Kenichi Yoshida hizo la autopsia y afirmó que Nicola no tuvo sobredosis. En cambio, le dificultaron la respiración, posiblemente con algo suave como una toalla. Se indicó que Nicola probablemente no murió rápido, sino tras varios minutos y mucha angustia, lo que pudo causar la queja por ruido de otros huéspedes del hotel. Ahora que la policía había determinado exactamente cómo perdió la vida Nicola, estaban listos para llevar la investigación al siguiente nivel, y oficialmente presentaron cargos de primer grado tanto contra James como contra Richard. El crimen conmocionó a Japón e Irlanda. La familia de Nicola, devastada por su pérdida, exigió justicia para su hija. Ángela y Andrés viajaron a Tokio y enfrentaron la dolorosa pérdida de su hija en un país lejano y desconocido.
Buscaron respuestas y responsabilidad, esperando que el sistema legal japonés hiciera justicia para Nicola. Afortunadamente, la Policía Metropolitana de Tokio respondió rápidamente, tratando el caso con la seriedad que requería. Reunieron pruebas, enviaron las grabaciones para análisis forense y reconstruyeron los eventos de esa noche. Registraron a fondo la habitación del hotel y hallaron pistas que señalaban a James y Blackstone. Pero el caso no sería tan sencillo. Aunque responsables, estos hombres no se rendirían sin pelear. La noche en que Nicola murió, los detectives creen que Ricardo actuó por intoxicación y agresión. Ricardo creció en un ambiente familiar difícil, lo que le generó odio y resentimiento hacia los demás. Como reveló la investigación, él sujetó a Nicola en un ataque de ira, un acto de violencia impensable que dejó a su familia y amigos completamente devastados. La causa exacta de su pérdida de control aún se debate. No sabemos si Nicola pudo haber dicho algo que lo detonó, o si él ya estaba actuando violentamente incluso antes de llevar a Nicola a la habitación del hotel. Pero, en cualquier caso, Nicola fue quien más sufrió la agresión y lo pagó caro. Mientras tanto, James estaba en otra habitación con la amiga de Nicola. Richard Hines negaría haberle quitado la vida a Nicola intencionalmente. Él afirma que sus acciones esa noche fueron completamente consensuadas, pero que las cosas se salieron de control cuando Nicola perdió la vida como resultado. Él asegura que lo que le ocurrió a Nicola fue un accidente. Pero la policía no creyó esto. Cuando el caso llegó a juicio en marzo de 2013, surgieron aún más detalles que, sinceramente, no mejoraron la situación y solo confirmaron las peores sospechas de los investigadores. La fiscalía afirmó que esa noche, Hines y Blackstone drogaron a Nicola y su amiga sin que lo supieran, para llevarlas a sus habitaciones de hotel contra su voluntad. Ya fue prácticamente confirmado. Pero según el profesor Yoshida, quien realizó la autopsia de Nicola tenía marcas de rasguños en el cuello, lo que indica que intentó defenderse de su atacante, y probablemente lo hizo durante bastante tiempo. Yoshida dice que el método utilizado para quitarle la vida a Nicola fue monstruoso. Este hombre habría tenido varios minutos para simplemente quedarse ahí, mirando a los ojos de su víctima mientras ella luchaba, aferrándose desesperadamente a la vida. Fue absolutamente brutal. Esto no fue algo que pudiera haber sido un accidente de ninguna manera. La amiga de Nicola testificó en el juicio y trató de reconstruir los hechos hasta el trago de tequila que la desmayó. Ella contó que los hombres ofrecieron llevar a las chicas a sus habitaciones, pero ellas se negaron por tener pareja. Los hombres fingieron retirarse, pero no lo hicieron. En ese momento salió el tequila y la amiga de Nicola asegura que perdió el conocimiento minutos después de beberlo. No recuerda lo que ocurrió después y lo siguiente fue despertar en una cama de hospital. La defensa presentó a Richard Hines como un hombre honesto que solo buscaba ayudar a las dos jóvenes a llegar a su hotel para que descansaran y se recuperaran del alcohol. Los investigadores hallaron imágenes de cámaras de seguridad del viaje en taxi al hotel, donde se oía a los hombres gritar emocionados que, según ellos, esas chicas les habían caído del cielo. Mientras veían a las dos mujeres y discutían qué harían, hasta chocaron los puños. Esto no fue en absoluto un accidente. Esto fue calculado y planeado hasta el más mínimo detalle. Peor aún, al investigar a estos dos hombres, los investigadores descubrieron que James ya había sido acusado antes de un crimen similar. Menos de un mes antes de la muerte de Nicola, James fue acusado por otra mujer de haberle puesto algo en su bebida y aprovecharse de ella. Cuando Richard se defendió, dijo que Nicola solo era una mujer que iba de bar en bar buscando quien la embriagara. Básicamente insinuó que ella salió de la escuela esa noche con toda la intención de emborracharse hasta perder el conocimiento y sugirió que estaba dispuesta a quedarse con quien la emborrachara más rápido. No creo que necesites que te diga que esto está muy lejos de la verdad. Para mí, creo que la parte más desgarradora de todo este juicio fue cuando la fiscalía mostró las imágenes del vestíbulo del hotel. Estas dos chicas estaban desesperadas porque alguien interviniera, literalmente cualquiera que las ayudara a salir de la mala situación en la que se encontraban. Pero ni un solo empleado del hotel se molestó en preguntarles a estas chicas si estaban bien. Nadie sugirió llamar a alguien aunque era obvio que estas chicas estaban demasiado borrachas para entender lo que pasaba.
Ni una sola persona ofreció ayuda. Simplemente les consiguieron las sillas de ruedas que pidieron, e incluso llegaron a ayudar a subir a las chicas a las sillas de ruedas. Es repugnante y no lo comprendo. Me deja sin palabras. La familia de Nicolás asistió al juicio y escuchó los terribles relatos sobre lo sucedido a su hija. Ellos dieron una declaración de impacto a la víctima en la que solicitaron al juez que impusiera el castigo más severo posible. Pero desafortunadamente para ellos, el castigo que este hombre recibiría sería poco más que una palmada en la muñeca. En ese momento en la historia de Japón, Ricardo, de 19 años, aún era considerado menor de edad. El problema es que los menores de edad no pueden ser legalmente sentenciados al mismo nivel de castigo que los adultos. Aunque estas leyes han cambiado en años más recientes, eso realmente no importa en el caso de Ricardo, porque al final fue declarado culpable, pero solo podía ser sentenciado a un máximo de 5 a 10 años en prisión, y ahora es un hombre libre. En cuanto a su cómplice, James Blackstone, bueno, él fue condenado por agredir al amigo de Nicholas, pero su sentencia fue aún más leve. Fue sentenciado a 3 años de trabajos forzados y fue liberado en 2015. Regresó a Estados Unidos y siguió su carrera como bailarín, mientras sus crímenes en Japón quedaron como una nota al pie en una vida por lo demás grandiosa. Estos dos hombres han demostrado ser criminales seriales y simplemente se salieron con la suya. En los años posteriores al fallecimiento de Nicola, su familia ha trabajado incansablemente para honrar su memoria, creando becas en su nombre y abogando por la seguridad de los jóvenes viajeros en el extranjero. A raíz de esta tragedia, ha habido algunos cambios positivos destinados a prevenir incidentes similares en el futuro. Las campañas sobre seguridad al viajar para mujeres jóvenes en el extranjero han aumentado entre estudiantes en Tokio. Los hoteles en Tokio y otras ciudades importantes han implementado medidas de seguridad más estrictas para proteger a sus huéspedes, con la esperanza de evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Estos pasos, aunque pequeños, representan un esfuerzo colectivo para asegurar que ninguna familia tenga que soportar el dolor que la familia de Nicola ha sufrido. Sin mencionar el dolor con el que ahora su amiga tiene que vivir a diario. La familia de Nicola ha sido valiente al compartir su historia, esperando que su experiencia advierta y enseñe a otros. Siguen celebrando la vida de Nicola, recordándola como una joven vibrante, amorosa y talentosa. Al final de esta historia, nos queda solo una lección principal. Se hizo justicia, pero a veces eso simplemente no es suficiente. Estos hombres debieron pasar su vida pagando por lo que hicieron a estas chicas. Pero en cambio, ellos están allá afuera viviendo su mejor vida, mientras la familia de Nicola queda destrozada y su amiga tiene que recoger los pedazos de la vida que alguna vez conoció. Para ambas familias, toda apariencia de seguridad y protección les fue arrebatada por completo. Nunca conocerán la verdadera paz. Pero los dos hombres que forzaron a estas mujeres simplemente siguen sus vidas como si nada hubiera pasado. ¿Y de alguna manera se supone que debemos aceptar esto como una forma de justicia? No lo creo. Mucha gente tiene una regla no dicha del rebaño. A donde sea que vayan, van juntos. Esto es común entre amigas, ya sea al ir al baño en un restaurante o club, o al volver tarde a casa. Muchas personas se sienten más seguras así. Esto es aún más cierto cuando estás en un lugar desconocido. ¿Y si una mujer que domina un área sale sola de día? Bueno, se considera seguro, ¿o no? Vanessa Marcotte, de 27 años, pensó que estaba segura cuando salió a correr una tarde de domingo, el 7 de agosto de 2016, en un sendero familiar muy cerca de la casa de su madre. Todos pensaron que Vanessa saldría y regresaría muy pronto. Pero cuando la tarde se convirtió en noche y aún no había señales de Vanessa, su familia y la comunidad de Princeton, Massachusetts, no esperaban que el cuerpo de Vanessa fuera encontrado a medio kilómetro de su casa. El caso de Vanessa Marcoux es un ejemplo aterrador de que el peligro puede estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Un caso que tardó casi 6 años en resolverse es agotador y desconcertante y deja a muchas mujeres en todo el mundo sintiéndose inseguras. Incluso en lugares muy conocidos. Si estás viendo este video, eso significa que probablemente te interesa el crimen real.
Y si te interesa el crimen real, entonces apostaría a que te interesará este canal Historias de Crimen Real. Así que hazme un favor rápido y presiona el botón de suscribirte aquí abajo si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y te mantiene al día con todos mis casos futuros. Vanessa Teresa Marcotte nació el 17 de junio de 1989. Vanessa era hija única y le iba excepcionalmente bien en la escuela. Le encantaba practicar deportes y era una ávida buscadora de aventuras. A Vanessa le encantaba pasar tiempo en la naturaleza y al aire libre, y era muy activa. Vanessa y su familia incluso tomaron vacaciones en varias playas, montañas y resorts, y a ella le encantaba conectarse con la naturaleza. Vanessa también era una chica de buen corazón con un amor general por la vida. Familia y amigos decían que era alguien en quien confiaban mucho. Vanessa era responsable, le gustaba ayudar y quería mucho a su familia. Por fuera, Vanessa tenía la vida perfecta, pero eso no duraría mucho tiempo. Los padres de Vanessa decidieron terminar su matrimonio cuando ella era joven. Su matrimonio, antes amoroso, ya había terminado para ella porque las cosas no funcionaban. Ahora, esto fue un cambio importante para Vanessa y uno pensaría que habría tenido un gran impacto en su estabilidad emocional. Vanessa, tras el divorcio de sus padres, siguió siendo muy cercana a ambos. Sí, ya no estaban juntos y Vanessa sabía que la familia había cambiado para siempre, pero seguía siendo alegre, extrovertida y cariñosa como siempre. Pero seamos honestos, el duelo tiene muchas formas. Ninguno de nosotros sabe realmente qué tipo de oscuridad podía estar acechando bajo la superficie. Pasando a la graduación de preparatoria, Vanessa estudió comunicación en la Universidad de Boston. Vanessa amaba y sobresalía en su carrera, tanto que se graduó con honores en 2011 y consiguió trabajo inmediatamente después de la universidad. Tras graduarse, Vanessa trabajó en WordStream, empresa de software de marketing en línea. Además, trabajó en Vistaprint para adquirir experiencia en la industria corporativa y comunicación. Ella tenía una meta mayor y quería el trabajo de sus sueños. Vanessa se imaginaba trabajando en Google y para su sorpresa pronto consiguió los trabajos que tanto quería en 2015. Vanessa se mudó a Nueva York para ser gerente de cuentas en Google. Ella estaba emocionada al obtener la oportunidad, aunque tuvo que alejarse de su familia para perseguir su sueño, una decisión algo trágica para ella. Para Vanessa fue devastador, ya que como hija única amaba a su familia y quería pasar el mayor tiempo posible con ellos. Pero también quería iniciar su carrera en la empresa de sus sueños. Aunque estaba muy ocupada en Nueva York, Vanessa visitaba cada 2 meses a su madre y tía en Princeton, Massachusetts. Rosanna, la madre de Vanessa, esperaba con ansias estas reuniones. Y en agosto de 2016 estaba más que emocionada de ver a su hija de nuevo. Princeton era un pequeño pueblo rural oculto en el condado de Worcester. Con menos de 3.500 habitantes, era un pueblo donde todos se conocían. También era un pueblo relativamente seguro, tanto así que la última actividad criminal importante registrada ocurrió hace casi 30 años. Podemos afirmar que Princeton era un pueblo seguro para todos. Pero eso pronto cambiaría de la manera más horrible, cuando este pintoresco pueblo se convirtió en un lugar aterrador y espeluznante, y toda la comunidad quedó profundamente impactada. El 7 de agosto de 2016, mientras estaba en casa de su madre, Vanessa salió a correr. Era un domingo común y corriente, y más tarde ese día, Vanessa tenía que tomar un autobús para regresar a Nueva York y comenzar otra semana ocupada de trabajo. Vanessa tenía cosas sin desempacar, pero nunca rechazaba salir a correr. Vanessa, atlética, disfrutaba yoga, correr y trotar para ejercitarse. El 7 de agosto tampoco fue la excepción. La casa de la mamá de Vanessa estaba en Brook Station Road, cerca de un sendero. Vanessa, de 27 años, salió temprano de casa de su mamá para trotar. Ahora, esto no era algo fuera de lo común para Vanessa. Siempre corría por este sendero al visitar a su mamá. Pero la tarde se convirtió en noche y aún no había señales del regreso de Vanessa. Rosanna se preocupó porque Vanessa no contestaba y aún debía empacar para tomar su autobús a Nueva York a tiempo. Este comportamiento era muy inusual para Vanessa. Era una mujer responsable, siempre puntual y sin olvidar cosas importantes. La desaparición y el silencio de Vanessa comenzaron a angustiar a Rosanna.
Por la noche, Rosanna llamó a la policía y Vanessa fue declarada desaparecida. Desde el inicio, la policía buscó activamente a Vanessa. Estamos hablando de un pueblo pequeño, y si Vanessa estuviera en algún lugar herida y necesitara ayuda urgentemente, la policía haría todo lo posible por llegar a ella a tiempo. Había civiles, oficiales de policía e incluso unidades caninas tratando de buscar a Vanessa. La policía quería buscar en el área por donde fue Vanessa, o sea, el sendero para correr, ya que estaba muy arbolado y la vegetación se volvía más densa mientras más se adentraban en el bosque. A las 8:20 de la noche, aunque ya oscurecía, la búsqueda de Vanessa continuaba. Un perro policía detectó un rastro que llevó a los oficiales a la escena más inesperada y trágica en más de 30 años. A menos de 1 kilómetro de la casa de la madre de Vanessa, hallaron un cuerpo en el bosque cerca de la calle. Era el cuerpo sin vida de una mujer que estaba completamente desnuda. Tenía marcas de quemaduras en las extremidades, el rostro y el abdomen, y lamentablemente también había sido agredida violentamente. Al inspeccionar, se halló un tenis desechado y parcialmente quemado cerca del cuerpo. También había lesiones en su cuello, las cuales más tarde ayudaron a determinar la causa de la muerte, que fue estrangulamiento manual. La policía no podía creer lo que veía. Tras identificar el cuerpo, confirmaron que era Vanessa Marco, de 27 años. La familia de Vanessa fue informada de inmediato sobre su muerte, y su madre, incrédula, quedó paralizada por el impacto y miedo. Sus peores pesadillas se hicieron realidad. Vanessa fue brutalmente atacada y asesinada muy cerca de la casa de su madre y en un sendero que le era muy familiar. Rosanna y Juan intentaban entender cómo alguien pudo dañar a su hija, quien solo se ocupaba de lo suyo en su ciudad natal. La policía supo de inmediato que era un homicidio y empezó la búsqueda del asesino de Vanessa antes de que fuera tarde. Al observar la escena del crimen y la manera en que el perpetrador intentó eliminar cualquier rastro de evidencia prendiendo fuego a los restos de Vanessa, la policía supo que no se trataba de un accidente. Alguien atacó intencionalmente a Vanessa e intentó ocultar su cuerpo para evitar ser descubierto. Era una escena animalística y la policía sabía que si no atrapaban al culpable, algo así volvería a sucederle a otra mujer. Después de enviar el cuerpo de Vanessa a la autopsia, pronto comenzó una investigación a fondo y la policía buscaba pistas o indicios por todos lados. Se encontraron rastros de ácido desoxirribonucleico en la escena del crimen, así como en el cuerpo de Vanessa, y fueron enviados para pruebas y comparación con la base de datos criminal. También se concluyó que el ataque a Vanessa ocurrió entre la 1 y las 3 de la tarde, así que no pasó mucho tiempo después de que Vanessa salió de la casa de su madre para que fuera atacada fatalmente. El lugar donde se encontró el cuerpo de Vanessa era apartado, un lugar perfecto para que alguien con malas intenciones cometiera sus crímenes oscuros. Además de eso, la ropa de Vanessa, su celular y sus audífonos también estaban desaparecidos. Se pensaba que el perpetrador los llevó para ocultar mejor sus huellas. Al buscar más pruebas en la escena, la policía halló gasolina, demostrando que el incendio fue provocado para ocultar las huellas del criminal. Durante el análisis del cuerpo de Vanessa, los forenses hallaron ácido desoxirribonucleico bajo sus uñas. Esta revelación sugería que Vanessa luchó con todas sus fuerzas para salvarse y que podría haber dejado heridas en su atacante. Así que la policía buscaba a cualquier sospechoso con heridas en la cara o en los brazos, porque probablemente Vanessa las causó durante los últimos momentos de su vida. Además, el hecho de que el cuerpo de Vanessa fuera deshumanizado y dejado expuesto le dio a la policía una pista de que el crimen, en efecto, fue pasional. La policía estaba segura de que el atacante de Vanessa no era alguien que ella conociera. Parece que el ataque a Vanessa fue al azar, lo que resulta igual de aterrador. Esto dejó a la policía aún más confundida sobre por qué alguien haría algo tan vil. Con esta información, la policía decidió hacer público el caso de Vanessa para que todos lo conocieran y así poder resolverlo y atrapar al responsable. El 11 de agosto de 2016, 4 días tras el hallazgo del cuerpo de Vanessa, el fiscal de Worcester, José Early Jr., realizó una conferencia de prensa y pidió a la comunidad de Princeton mantenerse alejada de peligros y atenta a actividades sospechosas, ya que el asesino seguía suelto. El detective Earl también describió el perfil del asesino según la evidencia hallada en la escena del crimen. El perpetrador fue definido como un hombre de entre 20 y 30 años, con cortes menores, moretones y heridas como resultado del forcejeo con Vanessa.
Con el tiempo, la policía pidió ayuda al público sobre el 7 de agosto y abrió una línea para recibir pistas. La policía recibió cientos de pistas cada día, lo que sumó un total de casi 1,300 pistas en total. Varios testigos ofrecieron pistas prometedoras, pero 2 destacaron y la policía decidió investigarlas más a fondo. El primer testigo dijo haber visto a Vanessa en el mercado Mountainside, en la calle Hobarstone, cerca de la 1. El día que desapareció, hablaba por celular y tomaba agua. Otro testigo se presentó con un detalle muy inquietante. Afirmaron haber visto un vehículo oscuro siguiendo a Vanessa por el mismo camino donde trotaba. El auto hacía movimientos calculados y no intentaba ser discreto al seguir a Vanessa. ¿Por qué el testigo no reportó antes el crimen? Quizá nunca lo sepamos. ¿Pensaron que Vanessa conocía a la persona? Después de todo, este era un pueblo sorprendentemente seguro hasta este momento. La policía se alarmó al descubrir que Vanessa era seguida y decidió investigar el auto y su presencia el terrible 7 de agosto. Pero durante su investigación hubo un detalle sospechoso que los detectives descubrieron. Dado que el asesinato de Vanessa atrajo mucha atención de los medios, se conectó con otro caso que había ocurrido no mucho antes del ataque a Vanessa, pero en Nueva York. Mira, había una mujer de 30 años llamada Karina Vetrano, que fue encontrada en un parque en Queens, ciudad de Nueva York, donde había ido a caminar sola. Había muchas similitudes entre los casos de Karina y Vanessa y cómo hallaron sus cuerpos, por lo que la policía no lo vio como coincidencia. Karina también fue desnudada, deshumanizada y estrangulada. Esto confundió más a la policía porque Vanessa también vivía y trabajaba tiempo completo en Nueva York. Entonces, el atacante, quien fue responsable de la muerte de Karina, siguió a Vanessa hasta Princeton para cometer otro crimen atroz. La policía tenía demasiadas preguntas y el tiempo se estaba acabando. Mientras buscaban el vínculo entre los casos de Karina y Vanessa, el FBI se sumó al caso de Vanessa y presentó su perfil del atacante e información adicional. El FBI indicó que el responsable de la muerte de Vanessa conocía o frecuentaba Princeton, pues sabía cuáles eran las zonas apartadas y las tiendas cercanas. La policía también recibió información sobre los registros telefónicos de Vanessa y se descubrió que su teléfono había sido apagado alrededor de las 2:11 de la tarde, la misma hora en la que se especulaba que ocurrió el ataque contra Vanessa, lo que ayudó a la policía a delimitar una línea de tiempo muy específica. 3 meses después, surgió información incriminatoria relacionada con el auto oscuro que aparentemente seguía a Vanessa. Mira, otro testigo se presentó y dijo que vio un vehículo Ford negro con el cofre levantado, estacionado justo a la vuelta de la esquina de donde se encontró el cuerpo de Vanessa. Había un hombre de unos 25 a 30 años hablando por teléfono, de complexión media y apariencia hispana. Curiosamente, al pasar después por la zona, el testigo vio el auto aún ahí, pero con el cofre cerrado y sin rastro del conductor. La policía destacó la información y emitió alertas sobre el vehículo. Pasaron otros 3 meses, y el 23 de febrero de 2017, la policía salió al público con aún más información sobre el atacante de Vanessa. ¿Recuerdan el ácido desoxirribonucleico recuperado del cuerpo de Vanessa? Bueno, se hizo un perfil criminal basado en el ácido desoxirribonucleico y se descubrió que el atacante probablemente tenía entre 25 y 30 años, era de complexión media y era hispano. Tenía el cabello corto, una SUV negra y probablemente era de Princeton. Este perfil coincidía con la descripción del hombre que vio el testigo. La conferencia de prensa fue útil porque 3 semanas después, en marzo de 2017, un oficial en su turno vio a un hombre igual a la descripción policial conduciendo una Ford SUV negra. El oficial anotó el número de placa del vehículo y apareció un nombre cuando revisó las placas. El auto era de un hombre llamado Angelo Colón Ortiz. Angelo Colón Ortiz, de 31 años, originario de Puerto Rico, vivía con su familia y 3 hijos en Worcester hacía menos de un año cuando la policía halló su auto. Trabajaba como repartidor para un contratista externo de FedEx y, alarmantemente, conocía bastante bien el área de Princeton, ya que hacía muchas entregas ahí. Angelo era callado y cumplía bien su trabajo, pero vecinos y compañeros lo consideraban muy pervertido.
Aunque sin antecedentes penales, Angelo solía hacer comentarios muy ofensivos y vulgares sobre las mujeres en su idioma natal. Se burlaba de las mujeres y solía incomodarlas. Una compañera de trabajo confirmó que Angelo hizo comentarios despectivos sobre ella y otra colega en español, creyendo que no entendían, aunque sí lo hacían. También afirmó: tuve que interactuar con él por mi cuenta. Gracias a Dios no pasó nada, era muy extraño e incómodo estar cerca de él. Todo esto era alarmante y coincidía extrañamente, así que la policía decidió visitar a Angelo. Angelo, siendo puertorriqueño, no entendía, leía ni hablaba inglés, así que un oficial de policía bilingüe que hablaba español conversó con Angelo y le preguntó sobre Vanessa y si sabía algo de ella, a lo que él respondió negativamente. Angelo también aseguró que no se encontraba en Princeton durante el ataque a Vanessa. La policía entonces le pidió una muestra de su ácido desoxirribonucleico, la cual Angelo ofreció, e incluso firmó documentos que verificaban su consentimiento para entregar el ácido desoxirribonucleico a la policía. Es increíble que él ofreciera todo esto voluntariamente a los detectives. Y eso es porque cuando la policía comparó el ácido desoxirribonucleico de Angelo con el que se encontró debajo de las uñas de Vanessa, resultó ser una coincidencia. La policía por fin tenía a su sospechoso. El 15 de agosto de 2017, casi un año tras la muerte de Vanessa, Ángelo Ortiz fue arrestado y acusado de su asesinato. Angelo fue detenido con una fianza asombrosa de $10 millones, así que no había manera de que pudiera evadir las consecuencias de lo que le hizo a la pobre Vanessa. Tras el arresto de Angelo, se rastrearon sus movimientos el trágico 7 de agosto y se halló información impactante. El día del ataque a Vanessa, Angelo compró $5 de gasolina en una tienda a 6 millas del lugar, alrededor de las 2:35 p.m. La policía creía que Angelo ya había matado a Vanessa y que compró gasolina para eliminar pruebas. Si recuerdas, la escena del crimen tenía varios rastros de fuego y gasolina, lo que corrobora aún más esta afirmación. Mientras esperaba el juicio, la policía supuso que Angelo trabajaba cuando vio a Vanessa trotando cerca de su casa. Por alguna razón, Angelo decidió atacar y aterrorizar a Vanessa. La sometió, la llevó unos 60 metros al bosque y abusó de ella. Angelo estranguló a Vanessa y le robó su celular, audífonos y ropa, objetos que nunca se hallaron tras su arresto. Se creía que vendió los objetos por dinero. Después de atacar fatalmente a Vanessa, Angelo salió a comprar gasolina, procedió a quemar el cuerpo de Vanessa y se fue del lugar. Su motivo para atacar a Vanessa en primer lugar nunca fue revelado, pero parece bastante claro asumir que su motivo probablemente fue sexual. Los abogados de Angelo optaron por argumentar que se aprovecharon de él por la barrera del idioma y que le tomaron el ácido desoxirribonucleico a la fuerza, en vez de negar el crimen. Hasta donde puedo decir, esto simplemente no es cierto. El 16 de marzo de 2017 se presentó una moción para suprimir esta evidencia de ácido desoxirribonucleico en la corte, pero fue rechazada. El juicio de Angelo se prolongó durante años debido al desastre del ácido desoxirribonucleico y Angelo despidió a 3 de sus abogados. La familia Marco estaba comprensiblemente pasando por un dolor y sufrimiento inmensos durante todo este tiempo. Solo buscaban justicia para su hija. Pero el agresor, al no declararse culpable pese a las pruebas, dificultó que la familia en duelo pudiera terminar esta pesadilla. El 11 de enero de 2022, tras rechazar la moción, la fiscalía ofreció un acuerdo de culpabilidad a Angelo al hablar con la familia Marco. El 2 de noviembre de 2022, Angelo se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo y recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2067. Angelo tenía 36 años entonces, por lo que podrá solicitar libertad condicional a los 81 si llega a esa edad. Angelo no mostró emoción durante su sentencia. Él se mostraba estoico y tranquilo, lo que resulta repugnante considerando el trágico final de una mujer inocente que no lo había provocado. Nunca mostró ningún remordimiento, nunca derramó una lágrima y aceptó su destino sin decir una sola palabra. Los padres de Vanessa pasaron por lo impensable al haber perdido a su hija de una manera tan trágica y brutal. Lo más triste fue que el padre de Vanessa, Juan, falleció por problemas de salud apenas 10 días antes de la sentencia de Angelo.
Ni siquiera pudo cerrar este capítulo antes de fallecer, pero estoy muy seguro de que pudo encontrar la paz que tanto buscaba al reunirse con su hija. En la sentencia, Rosanna, madre de Vanessa y exesposa de Juan, afirmó que Juan murió de un corazón roto y dolor insoportable causado por Angelo. La familia Marco, aunque la sentencia fue mínima frente a su pérdida, se sintió satisfecha de que Angelo estuviera en prisión y ya no pudiera lastimar a nadie más. Pero es difícil siquiera comprender el hecho de que él pudiera haberle hecho esto a alguien en primer lugar. Ese pensamiento duele más que nada. Este hombre le quitó la vida a una joven prometedora. ¿Para qué? ¿Por un momento de placer? La familia Marco sigue sanando cada día de esta gran pérdida y también quieren crear conciencia para otras mujeres. Como homenaje a su hija, amante de los deportes y el atletismo, la familia Marco creó la Fundación Vanessa T. Marco en 2017. Comenzó como una plataforma para ayudar a encontrar al asesino de Vanessa y ahora se ha convertido en una organización sin fines de lucro que realiza talleres y clases de defensa personal para mujeres y difunde conciencia contra todo tipo de acoso que enfrentan las mujeres día a día. Este caso no es nada menos que una pesadilla aterradora para las mujeres en todas partes. Angelo y Vanessa no se conocían. No había animosidad ni mala voluntad como para que existiera un motivo claro para que él la atacara brutalmente y le quitara la vida. Este hombre solo vio a una joven atractiva corriendo y pensó, sí, quiero eso. Angelo era un hombre malvado que solo quería aterrorizar a cualquier mujer. Por los comentarios de sus compañeros de trabajo, parecía un tipo que veía a las mujeres como nada más que un objeto con el que jugar y luego desechar. Nada más, la falta de respeto es simplemente indignante. Que el ataque a Vanessa fuera tan aleatorio lo hace más escalofriante y demuestra que hay monstruos a simple vista. Durante décadas, incluso cientos de años, las mujeres han sido constantemente víctimas de acoso, piropos callejeros y cosas mucho peores. Por eso muchas mujeres suelen sentirse inseguras donde quiera que vayan, porque casos como este pueden ocurrir en cualquier momento a plena luz del día sin ninguna advertencia. Realmente nunca sabes cuándo podría ser tu último día. Y ese es un pensamiento aterrador, si lo piensas por un momento. La Fundación Vanessa T. Marco ha dado un gran paso adelante en la dirección correcta, con una visión formativa para hacer del mundo un lugar seguro para las mujeres, para que no tengan que tener miedo de salir de sus casas por algo tan simple como hacer ejercicio o comprar víveres. Me suelen preguntar por qué cubro más casos de mujeres que de hombres. La razón honesta es que creo que estos casos requieren mucha más atención. A los hombres también los engañan diario. Todos lo sabemos. Sin embargo, los casos son mucho menores comparados con la frecuencia de victimización de las mujeres. No solo me refiero a casos como el de Vanessa, donde las víctimas mueren. No hablo de cuando las mujeres denuncian el abuso que sufren. Estoy hablando de los sucesos diarios con los que las mujeres se ven obligadas a lidiar. Las miradas extrañas, los comentarios fuera de lugar sobre su apariencia, los toques no deseados, todo eso. Tenemos que hacer algo al respecto. Y la Fundación Vanessa T. Marco está logrando grandes avances para ayudar a las mujeres a aprender mejor cómo identificar una posible amenaza, así como a lidiar con ella adecuadamente. Pero todavía queda un largo camino por recorrer, y solo puedo esperar que la comunidad y las agencias de la ley en general puedan hacer algo respecto a los depredadores que se aprovechan de mujeres vulnerables. Porque el mundo no necesita que se repita lo que le ocurrió a Vanessa y a tantas mujeres. Es hora de detenerlo. ¿Has visto películas donde alguien es secuestrado a plena luz del día, sufre tormentos, pero logra hacerse amigo del secuestrador y escapa de la violencia? Bueno, esas películas y todo lo que hay detrás de ellas suelen ser ficticias y planeadas, pero para Abby Hernández, de 14 años, lo que le sucedió es una historia de supervivencia e increíble resiliencia. Abby fue secuestrada 3 días antes de cumplir 15 años y la policía investigó desde el inicio. Pero no fue sino hasta 9 meses después cuando Abby regresó a casa, entrando por la puerta principal por su propio pie y sorprendiendo a todos. El secuestro de Abby Hernández y su escape tras 9 meses de cautiverio te hará sentir que ves una película de terror. Pero esta era la vida real de Abby, o más bien su peor pesadilla, que cambió su vida para siempre.
Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico documentales de crímenes reales. Sin narraciones de inteligencia artificial, sin drama falso, solo crímenes reales. Así que si te gusta ese tipo de contenido, asegúrate de suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Abigail Hernández, llamada Abby, nació el 12 de octubre de 1998, hija de Cinia y Rubén Hernández en Manchester, New Hampshire. Abby era una chica feliz, brillante, relajada y con muchos amigos. Abby se describía como marimacha, palabras de ella, y le fascinaban los deportes y la música de rock clásico, reflejando todo en su estilo. Abby tenía un novio durante el caso, Jimmy Campbell. Jimmy y Abby estaban completamente enamorados el uno del otro. Todos los que conocían a Abby y Jimmy decían que él la trataba como una princesa. Desafortunadamente, muy temprano en la vida de Abby, sus padres se divorciaron y Abby y su hermana Sarah fueron criadas solo por Xenia. Vivían felices e incluso con este cambio monumental realmente no apagó la luz ni el espíritu de Abby. Ella no permitía que lo fuera de su control la deprimiera. Era muy sensata y alguien que casi siempre veía el lado positivo de las cosas. Pero Abby no sabía que su vida cambiaría drásticamente cuando caminaba a casa desde la escuela en un día otoñal de octubre de 2013. El 9 de octubre de 2013 fue un día escolar común para Abby. Faltaban solo 3 días para que Abby cumpliera 15 años, lo cual era un gran día para la mayoría de los adolescentes. Abby fue a la escuela con sudadera gris, pantalones de yoga y botas negras de tacón. Estas botas eran las favoritas de Abby porque Cinia, su mamá, se las regaló como adelanto de cumpleaños. Y de hecho, esta era la primera vez que las usaba para ir a la escuela. Pero si sabes algo sobre los zapatos nuevos, sabes que los primeros días con un par nuevo suelen ser una pesadilla. Te salen ampollas por todos lados, te duelen los pies y caminar con ellos suena y se siente horrible. Abby se arrepintió de su decisión al llegar a la escuela. Según su mejor amiga Miranda, Abby estuvo caminando raro todo el día y le dolían mucho los pies. Fuera de eso, el día escolar de Abby fue normal. Asistió a sus clases, se tomó fotos con sus amigas y así de rápido el día escolar terminó. Pero de regreso en casa, Cinia no pudo recibir a su hija cuando regresó de la escuela porque Abby no volvió. Xenia sabía que Abby prefería caminar a casa desde la escuela, ya que el trayecto era corto, aunque normalmente tomaba el autobús. Quizá para Xenia, el 9 de octubre, fue uno de esos días en que Abby decidió volver caminando a casa. En ese momento su mamá no sabía de su mal día con los zapatos, así que era poco probable. Pero pronto, la tarde se convirtió en noche y Abby todavía no había llegado a casa. Xenia llamó a Abby pero no respondió. En ese momento, el miedo dominó a Xenia y no la dejó. Pronto, Xenia llegó a la escuela y le preguntó a la bibliotecaria dónde estaba Abby. Pero la respuesta de la bibliotecaria dejaría a Xenia sin aliento. La bibliotecaria dijo que Abby salió de la escuela a pie hace horas. Xenia informó de inmediato a los investigadores que Abby Hernández, de 14 años, desapareció a las 7 de la noche. Los detectives actuaron de inmediato y pronto la noticia se difundió en la pequeña comunidad de Conway. Los investigadores consiguieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela y pudieron ver a Abby saliendo del edificio escolar y dirigiéndose hacia su casa alrededor de las 2:29 de la tarde. Abby no se dirigió a ningún lugar extraño o desconocido, era solo otro día como cualquier otro. Ella llevaba puesta la misma ropa que había estado usando y tenía su mochila colgada sobre el hombro. Nada indicaba a la policía que ella estuviera huyendo. En la casa de Abby no faltaba nada, por eso su desaparición era muy extraña. Los investigadores aún hicieron su ronda habitual de preguntas, y principalmente les preocupaba si Abby se sentía o se comportaba de manera diferente, o si estaba pensando en huir de algo. Todos los que conocían a Abby decían que eso era una locura. Todos dijeron a los detectives que el quinceañero de Abby sería pronto, y que ella lo planeaba obsesivamente, enfocada en el tema, el menú y los amigos a invitar. Ella no se iría simplemente dejando todo atrás. Todos sus amigos dijeron que esto no era algo que Abby haría. Por suerte, los investigadores actuaban rápido, difundiendo la cara de Abby en los medios, preguntando al pueblo y buscando pistas para encontrarla. Mientras tanto, se realizó una gran búsqueda de Abby.
Muchos voluntarios se ofrecieron y la buscaron por todas partes, con la esperanza de encontrarla, pero tristemente no lo lograron. Se realizaron búsquedas por tierra y aire, y el FBI intervino pronto en el caso de Abby. En pocos días, la estación de policía recibió cientos de pistas. Los investigadores revisaron cada una de ellas, esperando obtener algún tipo de información creíble sobre el caso de Abby. También realizaban conferencias de prensa con frecuencia para notificar al público sobre cualquier novedad reciente en el caso. Pero todos seguían nerviosos, porque no había ninguna pista sobre dónde estaba Abby. Se creó un sitio web llamado Traigan a Abby a casa, con muchas fotos y videos de Abby. 3 días después fue el cumpleaños 15 de Abby. Pero no hubo celebración. En cambio, la familia Hernández hizo una vigilia por Abby y la comunidad se reunió, cantó feliz cumpleaños y rezó para que regresara sana y salva. Cinia atravesaba un momento difícil, pero eso se sobreentiende. Ella intentaba mantener la esperanza por Abby y tenía que ser fuerte por su otra hija, Sara. Pero en esos momentos, había veces en que se sentía sin esperanza y vacía. Mientras tanto, los detectives seguían esforzándose para resolver el caso. Revisaron los registros del celular de Abby. Tras su desaparición, el teléfono no pudo rastrearse, pero la última ubicación fue a 1 milla de su casa. Los investigadores revisaron los mensajes de texto, pero nada les llamó la atención. Abby le envió su último mensaje de texto a su novio, Jimmy, quien también iba de regreso a casa desde la escuela, aunque él tomó el autobús. La policía interrogó a Jimmy, ya que fue la última persona con quien Abby habló, pero pronto vieron que su relación era normal y amorosa, y Jimmy no estaba involucrado en la desaparición de Abby. Avanzando al 6 de noviembre de 2013, casi un mes tras la desaparición de Abby. Cinia estaba en casa y recogió el correo. Mientras lo revisaba, sus ojos se detuvieron en una de las cartas, que tenía fecha del 23 de octubre, marcando 2 semanas desde la desaparición de Abby. Cinia simplemente tenía el presentimiento de que esa carta era importante. Y cuando la abrió y la leyó, la leyó una y otra vez, porque esa carta era de Abby. Era su letra, aunque algunas palabras eran inusuales. Cinia sabía que Abby no hablaba ni escribía así, pero sabía que era ella. La carta decía que Abby amaba a su familia, estaba bien, pero no podía revelar su paradero. En la carta, Abby confirmó que se había fugado y le pidió a su madre que mantuviera la esperanza. Cinia entregó la carta de inmediato a los investigadores y fue una sorpresa para todos. ¿Realmente Abby se había escapado? ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo es que ninguno de sus amigos sabía sobre esto? Pero en cuanto los detectives vieron la carta, supieron que Abby no era una fugitiva. Todo parecía muy perfecto y planeado. Por suerte, la policía siguió investigando. Los detectives analizaron la carta, que tenía ácido desoxirribonucleico de Abby. Así que sin duda ella fue quien la escribió. Pero los detectives no creían que el contenido de la carta hubiera sido redactado por la propia Abby. Los investigadores informaron al público de inmediato, esperando avances en la investigación. Pero así, pasaron 3 meses más sin saber nada de Abby ni encontrarla. Avancemos al 17 de marzo de 2014, cuando una mujer manejaba por una carretera a 30 millas de Conway y chocó accidentalmente con otro auto. Cuando el conductor del otro auto salió, estaba armado y procedió a golpear a la mujer varias veces con el arma. Fue un ataque horrible y la mujer estaba aterrorizada. Después de esto, el hombre violento fue arrestado. ¿Pero qué tiene que ver este ataque al azar con la desaparición de Abby? La policía simplemente no podía quitarse la sensación de que este atacante podría haber tenido algo que ver con la desaparición de Abby. No hicieron pública su razón, pero por una u otra razón, algo sobre este tipo simplemente no les parecía correcto. Este hombre era Nate Kibe, de 34 años. Nate era un ávido coleccionista de armas de fuego y en general un tipo bastante extraño. No solo era violento, también tenía opiniones muy firmes sobre la Constitución y los derechos a portar armas. ¿Sabes a qué tipo de persona me refiero? Ese que piensa que la F en F-150 significa libertad. Tras arrestar a Nate, los investigadores quisieron confiscar todas sus armas de fuego, que eran docenas. Y para sorpresa, Nate no se opuso. Al llegar a la casa de Nate, en una zona remota lejos de Conway, los detectives notaron de inmediato un gran contenedor de envío escondido en el patio trasero. Destacaba mucho. E incluso le preguntaron a Nate qué onda con ese contenedor, y Nate de inmediato se puso a la defensiva.
Les dijo a los investigadores que solo estaban ahí por las armas de fuego y que eso era todo lo que obtendrían. La policía se fue de la propiedad después de este pequeño intercambio. Tenían un mal presentimiento sobre el contenedor y al principio solo lo miraron. Nate tenía razón, la policía solo estaba por las armas de fuego, así que solo podían buscar eso legalmente. Así que después de unas pocas horas recogiendo las pruebas por las que vinieron, se fueron sin saber nunca que, justo detrás de la puerta de ese gran contenedor de envío, estaba Abigail Hernández. Nathaniel Kibe, un hombre muy excéntrico y extraño, fue el secuestrador de Abby. ¿Cómo Nate, un desconocido para Abby, la secuestró? ¿Qué buscaba de ella y por qué eligió a Abby como objetivo? Bueno, para eso, tenemos que regresar hasta el fatídico día en que Abby desapareció originalmente. Abby perdió el autobús por unos segundos al salir de la escuela ese día. Le dolían los pies por sus botas nuevas, pero no tenía opción más que caminar a casa. Mientras le escribía a Jimmy, notó de reojo que un auto se detenía. Era un hombre de unos 30 y tantos años quien conducía, y notó que Abby cojeaba, así que le ofreció llevarla. Abby, agradecida por el gesto del hombre, aceptó y subió al auto del desconocido, lo cual fue un gran error. Pero Abby no tenía idea. Después de todo, Conway es una zona relativamente tranquila y segura, al menos hasta donde Abby sabía. Pero en lugar de llevarla a su casa, este hombre condujo hasta un estacionamiento aislado, y fue entonces cuando Abby supo que algo andaba muy mal. Ella intentó que el conductor la dejara ahí, pero él se armó y sometió a Abby por completo. Este hombre, si aún no lo has deducido, era Nate Kibe, y él estaba buscando a alguien, a cualquiera, a quien pudiera aterrorizar. Nate ató las manos de Abby, le vendó los ojos y la hizo agacharse en el espacio para pies del asiento del pasajero para ocultarla. Tras lo que pareció una eternidad, el auto se detuvo y Abby fue sacada y empujada sobre algo suave. Era un colchón sucio. Al quitarle la venda, Abby observó su entorno. Los pisos eran de metal, la habitación era pequeña y había pestillos en la puerta. Las paredes de la habitación eran acolchonadas y a prueba de sonido. Esta vez, Abby vio a su secuestrador usando una máscara dorada de Halloween. Nate amenazó a Abby diciendo que si alguna vez intentaba irse o hacer ruido, habría consecuencias. Ni siquiera puedo imaginar lo que Abby debió haber estado sintiendo. Asustada y aterrorizada no describen lo que sentía Abby. Lamentablemente, casi de inmediato, comenzó el ciclo de tortura y abuso para Abby. Nate era un tipo repugnante y sádico. Aunque ya estaba encerrada dentro de este enorme contenedor de almacenamiento, Nate seguía manteniéndola atada durante días enteros. Lo peor de todo es que la atacaba con cualquier cosa, desde una pistola eléctrica hasta un collar de descargas, solo por diversión. Además de todo esto, también fue abusada repetidamente. Al principio, Abby solo soportaba el abuso y rezaba por sobrevivir. Aunque fue sometida a la peor situación posible, sabía una cosa. Ella quería vivir y quería regresar a casa. En las primeras semanas de cautiverio, mientras detectives y la familia de Abby daban conferencias de prensa, Nate aterrorizaba a Abby diciéndole que la buscaban todos. Era una manera enferma y retorcida de hacer que Abby se sintiera miserable e indefensa emocional y mentalmente. Ella sabía que todas las personas que amaba estaban allá afuera, a solo unos pocos kilómetros de distancia, buscándola desesperadamente. Pero también sabía que era probable que no llegaran a tiempo. Abby vio a su mamá llorar frente a las cámaras. Aunque la forma de aterrorizar de Nate era dolorosa para Abby, también le daba propósito. Un propósito para vivir, resistir y quizá escapar. 2 semanas después de su cautiverio, Nate le pidió a Abby que escribiera la carta a su madre. Y esa fue la carta que recibiría el 6 de noviembre. En la mente de Nate, esto era una forma de desviar a la policía de la investigación. Tenemos confirmación de que Abby escribió la carta y grabó ayuda y secuestro con sus uñas al hacerlo. Pero desafortunadamente, Nate era más inteligente que eso y se dio cuenta. Abby tenía miedo de lo que él pudiera hacerle, pero solo le pidió escribir otra carta y tras revisarla, la envió por correo. Pero el abuso no se detuvo. 6 meses después de su cautiverio, Abby notó algo. Ella tenía poder sobre Nate. Podía manipularlo con facilidad. Fue una revelación y debía intentarlo. Abby habla con Nate sobre cosas normales, como lo harían 2 amigos, y tal como Abby sospechaba, Nate rápidamente formó una especie de vínculo extraño con ella.
Nate llegaba a decir que Abby era lo más parecido a una hija que tenía, lo cual es un nivel completamente nuevo de qué demonios. Nate se sentaba con Abby y le contaba sobre su vida y su opinión de la Constitución. Le daba libros a Abby para que leyera y también le quitó la venda de los ojos, así que ahora Abby sabía con certeza cómo era Nate, hablando de libros. Nate le dio a Abby un libro de cocina y tenía escrito el nombre Nate Kibi, así que esta fue la primera vez en 6 meses de cautiverio que Abby supo el nombre de Nate. Abby descubrió que Nate era un gran fanático de Ayn Rand, una autora estadounidense nacida en Rusia, conocida por desarrollar un sistema filosófico llamado objetivismo. A Nate también le gustaba la bandera de Gadsden y el libertarismo, y le hablaba a Abby sobre estas cosas durante horas, como si estuviera enseñándole a un estudiante. Nate también hacía dinero falso para vengarse del gobierno que tanto odiaba. En un momento, Abby incluso lo ayudó, todo para ganarse su confianza y hacer que la viera como alguien lo menos amenazante posible. El abuso hacia Abby disminuyó, pero no se detuvo totalmente. Empezó a ver a trabajadoras sexuales y les pagaba con dinero falso. Así, Nate no solo usaba sus servicios, también las estafaba, lo cual es increíble. Esto terminaría volviéndose en su contra y sería el boleto de Abby a la libertad. Nate pidió a Abby escribir otra carta antes de hablar con los investigadores sobre las armas y el contenedor de envío. Los detectives no sabían que estaban tan cerca de Abby, pero no podían hacer nada. Esta interacción asustó más a Nate, quien confrontó a Abby y le dijo, cito, ella sabía demasiado. También intentó reubicar a Abby, pero como Abby tenía los ojos vendados, no sabía a dónde la llevaban. En realidad, Nate solo jugaba con ella, la llevó a su auto, dio vueltas y la devolvió al mismo contenedor. ¿Pero recuerdas que Nate estaba viendo a trabajadores adultos en ese momento? Una era Lauren Monday, una mujer de 27 años. Y Nate obviamente la había estafado dándole dinero falso. Cuando Lauren fue a la tienda a comprar algo al día siguiente, fue cuando se dio cuenta de que el dinero era falso. Furiosa, Lauren llamó a Nate, le gritó y lo amenazó con ir a la policía. Aunque Nate no le dio su nombre real a Lauren, no fue tan listo porque su correo electrónico tenía su nombre completo y Lauren también pudo describir su auto a los detectives. Tras la llamada con Lauren, Nate irrumpió en el búnker y el contenedor donde estaba Abby. Estaba enojado, pero también nervioso. Abby sabía que no debía provocar a la bestia, así que se mantuvo tranquila y le preguntó qué ocurría. Entonces Nate empezó a despotricar y Abby lo escuchó todo. Ya estaba acostumbrada y no quería ser el blanco de los abusos de Nate. Aunque no quería, escuchó a Nate despotricar, lo cual fue bueno porque lo que pasó después ni Abby lo esperaba. Nate se acercó a Abby, le dio una bolsa con su ropa y dijo, «Necesito sacarte de aquí». Abby creyó que Nate la llevaría a otro lugar, pero él tenía otros planes. Él manejó mucho y Abby estuvo nerviosa todo el tiempo. Abby ya se sentía cómoda con Nate y solía predecir sus acciones, pero esto era distinto. Cuando Abby miró por la ventana, la familiaridad y comprensión la golpearon como un tren. Nate llevaba a Abby al lugar donde la secuestró. Él detuvo el auto, le dijo a Abby que bajara y sin perder tiempo ni hacer preguntas, Abby se bajó. Ella cerró la puerta y vio a Nate irse en su auto. Abby estaba completamente incrédula. Sentía emoción por ser libre, pero también temía que Nate regresara y la llevara de nuevo al asqueroso búnker. Aún negándose, Abby regresó a casa con la ropa de hace 9 meses, abrió la puerta y llamó a su mamá. Cinia, sumida en dolor en la sala, escuchó la voz de Abby. Cinia creyó estar alucinando, pero al ver a Abby, fue llevada de inmediato a esa noche de octubre, cuando solo deseaba que Abby entrara por la puerta principal. La emoción que sentían estas dos personas era inimaginable. Todo lo que Cinia siempre quiso, literalmente lo único en lo que pensaba, era recuperar a su hija y traerla de vuelta a casa. Ahora, sin ninguna advertencia ni preparación previa, su hija simplemente regresó a su vida sana y salva. Abby ya estaba en casa, pero Nate aún afuera. Y no fue fácil para Abby abrirse, y es comprensible. Nate amenazó a Abby diciéndole que si iba a la policía, iría tras ella y su familia y no le gustaría las consecuencias.
Esto realmente asustó a Abby y haría cualquier cosa para mantener a su familia fuera de peligro, incluso guardar silencio sobre su secuestrador. Por eso, el público tenía opiniones divididas sobre Abby y su desaparición. Mucha gente acusó a Abby de mentir y decía que simplemente se había escapado y que toda la historia del secuestro era una artimaña para ocultar otra cosa. Todos dudaban si la desaparición de Abby era real. Fue un momento muy traumático para Abby y su familia. Esa misma comunidad que estuvo ahí para Cinia durante toda la situación ahora se estaba volviendo en su contra y en contra de su hija. Por suerte, con la ayuda de la policía, Abby finalmente reunió el valor suficiente para revelar quién era su secuestrador y en 2014, Nathaniel Kibe fue arrestado. Al Estado le tomó casi 3 años armar un caso contra Nate, quien enfrentaba cerca de 205 cargos por fabricar dinero falso, agresión sexual y secuestro de Abby Hernández. Nate fue declarado culpable y sentenciado a 45-90 años de prisión. Y en su sentencia, una persona muy conocida hizo su aparición, Abby Hernández. Su declaración del 16 de mayo de 2016 fue conmovedora y poderosa. Su valentía es un ejemplo para todos. Abby entró al tribunal, miró a Nate y le dijo que lo perdonaba por todo lo que le hizo. Por Nate, Abby ya no daba por sentado ningún momento en su vida. Su secuestro, tan traumático y horrible, cambió su perspectiva y ahora juró no volver a dar por sentado ningún atardecer, segundo o momento feliz. Y explicó que valora mucho más su libertad después de su secuestro. Actualmente, Abby es estilista y una orgullosa madre de un hijo al que ama con todo su corazón. Ella está viviendo su vida de manera tranquila y privada, y solo podemos esperar que esté superando y sanando de este trauma horrible y que le cambió la vida. Abby sigue siendo una luchadora. Incluso ante la peor situación y resultado, Abby siguió adelante, no solo por ella, sino por su familia. Lo que Abigail vivió fue inimaginable. No puedes inventar estas cosas, pero su perseverancia, su valentía, incluso cuando miraba directamente a la cara del mal. Bueno, nos deja una lección a todos. Nunca rendirnos, incluso cuando todas las probabilidades están en nuestra contra. ¿Qué habrías pensado si en los 80 o 90 te decían que pedirías un taxi desde tu celular en el futuro? Pensarías que sería imposible, pero en 2002 alguien tuvo esta idea, y para 2009 Uber y otros servicios de taxi en línea ya existían. Hoy, estas aplicaciones son básicas en muchos teléfonos. En mayo de 2017, Grant Nelson, de 34 años, era conductor de Uber y tenía 2 trabajos más cuando recibió una solicitud de viaje cerca de su ubicación. No pudo negarse. 2 minutos después de iniciar el viaje, Grant murió tras ser atacado por quien solicitó el taxi. El caso de Grant Nelson es trágico, y lo más triste es que pudo haberse evitado. Pero la parte más inquietante de todo este caso es la persona que cometió el crimen. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué la hizo perder el control? Nadie lo anticipó. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Notts y cada semana publico documentales de crímenes reales. Si estás viendo este video, probablemente significa que te interesa el crimen real, y eso es prácticamente todo lo que hacemos aquí, así que asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando publico nuevos videos. El Día de los Caídos, 30 de mayo de 2017, poco después de las 3:20 de la madrugada. Un complejo de condominios en la cuadra 70 y 200 de la avenida Twee en Skokie, Illinois, era justo como imaginas un conjunto de apartamentos a las 3 de la mañana. No había bullicio, la gente dormía tras las reuniones del Día de los Caídos, y el vestíbulo y estacionamiento estaban tranquilos, salvo para la ley. Los guardias de seguridad del complejo de apartamentos notaron un Hyundai Sonata gris 2014 entrando al estacionamiento, pero en cuanto se abrió la puerta del conductor, cualquier apariencia de paz se hizo añicos. Un hombre gravemente herido, con la mano y el pecho sangrando, fue visto tambaleándose hacia el vestíbulo del condominio. Al llegar, golpeó las puertas del vestíbulo y presionó el timbre sin parar pidiendo ayuda.
En segundos, este complejo y sus residentes despertaron por timbres y golpes. El hombre gravemente herido también gritó a todo pulmón, haciendo que casi todos los residentes del complejo de apartamentos se despertaran sobresaltados. Varios testigos los escucharon gritar las palabras: «¡Ayúdenme! ¡Me voy a morir!». Algunos de los residentes actuaron de inmediato y llamaron al 911, y en cuestión de minutos, el 911 comenzó a recibir muchas llamadas pidiendo ayuda y servicios de emergencia en este complejo de apartamentos específico en Skokie. Los testigos también vieron el auto salir del estacionamiento. Pero había asuntos más urgentes. El hombre estaba grave cuando llegaron los investigadores y servicios de emergencia, pues yacía en el suelo, apenas con vida. Afortunadamente, aún pudo hablar con la policía, lo cual es simplemente increíble. El herido contó a la policía que era conductor de Uber y recogió a un pasajero en un Walmart local. Luego le contó a la policía que el pasajero lo atacó en cuanto entraron al vehículo. Todo el tiempo luchando por su vida. El hombre estaba muy mal, con heridas en torso, brazos, cabeza y pecho. Estaba entre la vida y la muerte. Lo subieron a una ambulancia y lo llevaron al Hospital San Francisco. Estaba a poca distancia de la escena, pero trágicamente, debido a la gravedad de sus heridas, el hombre no sobrevivió y perdió la vida en el hospital. Los paramédicos no lograron ayudar. Este hombre se aferraba a los últimos hilos de vida y, tristemente, sucumbió a sus heridas. La trágica muerte de este hombre dejó dos tareas principales para los investigadores. Primero debían identificarlo y avisar a su familia de su muerte. También debían atrapar al responsable. ¿Quién fue la persona que llevó a este hombre a su muerte prematura y brutal? Y lo más importante, ¿dónde estaba ahora el agresor? ¿Atacaban a otros en ese momento? La policía debía hallar al culpable pronto. Unos policías hicieron esta tarea y los demás investigaron quién era la víctima. Él era Grant Nelson, de 34 años. Grant Nelson, conductor de Uber, fue asesinado brutalmente en minutos. ¿Quién era él? Grant nació en 1982 en Willamette, Illinois. Le gustaba la música clásica, al igual que a su hermana Alex. Disfrutaban escuchar música, platicar y descubrir nuevas bandas juntos. Era su actividad especial. Grant también amaba actuar. Realizó trabajos secundarios, buscó destacar en la actuación y se tomó una foto profesional para su currículum. Le gustaba ver películas para inspirarse en la actuación y adoraba a los animales. Todd, hermano de Grant, dijo que él era sensato. Describió a Grant como un alma bondadosa en un mundo cruel y aspiraba a ser más como su hermano. Grant era genuino, empático y leal. Jeff Till, su amigo desde la preparatoria, dijo que siempre podía contar con él para sonreír. Grant estuvo con su familia unas horas antes de aceptar ese viaje de Uber, en el Día de los Caídos, comiendo y disfrutando juntos. Hace solo unas horas, Grant estaba feliz, sonriendo y vivo. Ahora se había ido, llevándose parte de su familia, y ellos nunca serían los mismos. Pero volvamos al 30 de mayo, porque tan trágica y angustiante como fue la muerte de Grant, dependía de los detectives darle justicia a él y a su familia. Los investigadores pronto hallaron una pista que los condujo al asesino de Grant. Y todo comenzó con una sudadera de los Cubs. Bueno, una sudadera de los Cubs manchada de rojo que fue encontrada tirada en la carretera. Cuando Grant salió de su auto y pidió ayuda, golpeando las puertas del vestíbulo, su auto se fue solo. Los detectives creyeron que el pasajero usó el auto para huir. Por suerte, el auto apareció cerca, chocado contra un camellón, y bueno, digamos que parecía un desastre. Para la policía estaba claro que Grant fue atacado en su auto. Todo estaba rojo, incluso la puerta trasera del auto. Por suerte, el agresor dejó un rastro para que los detectives lo siguieran. Mientras unos oficiales buscaban pruebas en el auto, el resto del equipo vio una sudadera de los Cubs tirada cerca, también manchada de rojo, lo que aumentó el horror policial. Todo lo que Grant soportó durante ese ataque tan corto pero brutal fue desgarrador. Cuando los investigadores dieron la vuelta a la esquina, notaron algo, o mejor dicho, a alguien. Una niña estaba bajo una unidad de aire acondicionado en un edificio, solo vestía leggings y ropa interior. No les tomó mucho tiempo a los detectives darse cuenta de que la sudadera que habían encontrado le pertenecía a esta niña.
Lo que sorprendió a los policías fue lo que la niña tenía en las manos. Ella tenía un machete en una mano y un cuchillo en la otra. Los detectives estaban atónitos, en parte por las armas que tenía en la mano, pero principalmente porque parecía muy joven. No parecía ni de cerca tan mayor como Grant, pero los investigadores tenían cosas más importantes que hacer y una de ellas era desarmarla. Fue más difícil de lo esperado, ya que cuando los detectives le pidieron soltar sus armas, la chica los ignoró y no quiso ceder. Esto dejó a los detectives sin otra opción más que someterla con una pistola eléctrica, lo que hizo que soltara las armas y los investigadores pudieron esposarla. Mientras tanto, los oficiales en el auto sacaron el teléfono de Grant y revisaron su aplicación de Uber. Querían saber quién fue el último pasajero. Y cuando revisaron el historial de Grant, el nombre en la aplicación era Eliza. Bueno, era un primer nombre y fue suficiente. En minutos, la misteriosa chica fue identificada como Elisa Bosny. Escucha, solo tenía 16 años. Una chica de 16 años fue la que atacó brutalmente a Grant y su auto a las 3 de la mañana. Una adolescente. Los detectives se sorprendieron por estos hechos. Pedían respuestas ya. ¿Por qué un adolescente atacaría tan brutalmente a Grant? ¿Cuál fue la razón? Solo hablando con la adolescente en persona podía saberlo. Elisa Bosny estudiaba en la preparatoria Taft y vivía con su mamá, madre soltera, al norte de Chicago. Elisa también asistía a una escuela diurna terapéutica, tenía una vida muy privada y sus redes sociales eran tan normales como cualquiera. Tenía un montón de fotos de ella misma y en su sección de Sobre mí escribió «Siempre seré yo misma» y absolutamente nada parecía fuera de lo normal. Elisa estaba inscrita en Kids Casting, un sitio de búsqueda de talentos infantiles. Había fotos ahí y por lo que se veía, Elisa, de 16 años, era una adolescente aparentemente normal. La policía tampoco encontró antecedentes penales previos y nada más que hiciera sospechar que tenía una sola pizca de maldad en ella. Todo era confuso y los detectives debían retroceder en la investigación. Recordaron que Grant dijo haber recogido a Elisa en un Walmart local, así que era un buen lugar para empezar. Pero cuando los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia, se llevaron la enésima sorpresa del día. Elisa fue vista entrando a Walmart a las 2:36 a.m. Se la vio entrando a la tienda, tomando un cuchillo y un machete, sacándolos de su empaque y saliendo directamente por la salida sin pagarlos. Elisa literalmente robó las armas homicidas de Walmart. Y si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, nadie la detuvo cuando salió de Walmart con los artículos robados. No es como si estuviera escondiendo las cosas en sus mangas, en su camisa o algo así. Se le vio salir tranquilamente de Walmart con un machete y un cuchillo en las manos. Irónicamente, Elisa pidió 3 viajes de Uber esa noche. Sus inexplicables aventuras comenzaron alrededor de la 1:25 de la mañana. El 30 de mayo, su primer viaje en Uber fue a una estación de tren en Duplain, Illinois. No sabemos qué hizo ahí, pero casi una hora después, a las 2:18, pidió otro Uber que la llevó a Walmart en Lincolnwood, donde robó mercancía. Después de salir del Walmart, Elisa caminó un poco antes de pedir su último viaje de Uber con nada menos que Grant a las 3:18 de la mañana. Grant estaba cerca de Elisa y aceptó el viaje para ganar dinero extra. Esto ocurrió solo unas horas después de cenar con su familia. Sin embargo, en minutos, el viaje se volvió mortal cuando Elisa atacó a Grant con armas robadas de Walmart. Grant sufrió varias heridas, se detuvo bruscamente en el complejo de apartamentos, saltó de su auto y pidió ayuda antes de fallecer trágicamente. Elisa, después del ataque, se subió al asiento del conductor, pero no llegó muy lejos antes de chocar contra una mediana. Fue entonces cuando salió, se quitó la sudadera, pero aún tenía las armas en las manos. Se detuvo en un edificio de la avenida Lincoln, en la cuadra 7300, donde luego la policía la descubrió y arrestó. Ahora, hay muchas cosas que son muy inquietantes sobre este caso. Primero que nada, ¿por qué siquiera se le permitió a Elisa salir en medio de la noche? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaban sus padres para empezar? ¿Estaba buscando una víctima o algo la provocó a hacer lo inimaginable? Considera que Elisa tomó 3 Ubers y los 2 primeros choferes no resultaron heridos. Entonces, ¿qué pasó durante ese último viaje que llevó a Elisa a atacar a Grant? ¿Por qué nadie en Walmart detuvo a Elisa con los artículos robados? Incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a 2 o 3 personas cerca de Elisa y ninguno de ellos la reportó por robo en la tienda.
Si tan solo alguien la hubiera reportado en ese momento, los detectives habrían venido y arrestado a Elisa por robo en la tienda, y tal vez el ataque a Grant se habría podido evitar. Bueno, después de que la policía arrestó a Elisa, ella se negó a explicar cualquier cosa. Ella no quiso revelar su motivo y en general se cerró completamente, casi no habló con los detectives en absoluto. Los investigadores necesitaban hablar con personas que conocieran a Elisa para averiguar por qué hizo lo que hizo, porque la asesina, una adolescente, no estaba cooperando. Al saber que Elisa iba a una escuela diurna terapéutica, los detectives se mostraron muy atentos. Se preguntaron, ¿podría ser que Elisa estuviera luchando contra algún tipo de problema de salud mental que la llevó a perder el control y cometer un crimen tan atroz? No digo que quienes tienen enfermedades mentales puedan hacer lo que quieran, pero en el caso de Elisa, la policía debía descubrir el motivo para entender lo ocurrido. Según Mark Grisaber, director de la preparatoria Taft, Elisa frecuentemente iba y venía de escuelas terapéuticas. Lo curioso es que su encargado de caso le comentó al director que ella no debía haber estado inscrita en esa escuela desde el inicio. ¿Por qué la inscribieron al final? Bueno, nunca lo sabremos. Tampoco sabemos si los investigadores realizaron algún informe toxicológico o alguna evaluación psiquiátrica a Elisa. Incluso si lo hicieron, los resultados no se han hecho públicos, lo que hace este caso más frustrante. Pero es comprensible considerando que ella es menor de edad, o al menos lo era en el momento del caso. Pero una cosa que la policía sí descartó fue la posibilidad de defensa propia. Elisa no presentaba heridas defensivas ni señales de que Grant la incomodara durante el viaje, ni motivos para que ella lo atacara. Pero si Grant no provocó a Elisa de alguna manera, entonces ¿qué lo hizo? Si Elisa pensó que podía salir de esto quedándose callada, eso no iba a suceder. Iba a pararse frente a un tribunal y enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar sus razones. Elisa fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado el 31 de mayo, solo un día después de cometer el crimen. Fue recluida en un centro para menores y finalmente se decidió que sería juzgada como adulta, a pesar de sus evidentes problemas de salud mental y muy posiblemente su trauma previo. Hablando de estar tras las rejas, Elisa no era la prisionera ideal. Acumuló más de 450 infracciones mientras estuvo detenida en prisión. Las infracciones incluían moverse sin permiso y atacar a guardias o prisioneros. También se informó que Elisa mordía, pateaba y golpeaba a cualquier prisionero o guardia que intentara tocarla. Esta chica estaba loca, probablemente clínicamente. Además, Elisa se autolesionó varias veces en prisión y fue llevada unas 6 veces al hospital Stroger en el condado de Cook. Incluso escribió "muere" con letras rojas en la pared de su celda tras hacerse daño. Todo era muy perturbador. Además, otra detenida se presentó y contó detalles inquietantes sobre Elisa que supo al quedarse sola con ella. Según esta persona, Elisa quería irse de matanza y tenía muchísima información y conocimientos sobre cómo deshacerse de partes del cuerpo sin ser atrapada. Este era un comportamiento sumamente alarmante para una adolescente. ¿Quién en su sano juicio imagina dañar a otros y salir impune? Ver programas de crímenes reales y compartir ideas es algo inocente, son solo fantasías. Por lo general, pero esta chica realmente quería cometer esos crímenes, aparentemente solo por la emoción. Hay algo muy mal con esta niña. Pero la fiscalía también ofreció un acuerdo para evitar pasar por el doloroso proceso de un juicio. Y para mi sorpresa, en agosto de 2020, Elisa Wozny, que ahora tenía 19 años, aceptó su oferta. Después de hablar con los fiscales, Elisa se declaró culpable del asesinato en primer grado de Grant Nelson, de 34 años, el 20 de agosto de 2020. Finalmente, fue sentenciada a 27 años de prisión. Ahora, es bueno que Elisa le ahorrara al tribunal la molestia de un juicio, pero aún quedaba una pregunta. ¿Por qué le hizo esto a Grant? Durante las audiencias e incluso en la sentencia, Elisa mantuvo la cabeza baja y no conversó con nadie. Si acaso, solo interactuaba con su mamá sonriéndole durante las audiencias en la sala del tribunal, pero nunca dio ninguna indicación sobre por qué le quitó la vida a Grant. Ahora, probablemente Elisa saldrá de prisión cuando tenga 40 y tantos años, así que todavía le quedará mucha vida por vivir.
Pero aunque ahora está tras las rejas, no puedes evitar sentirte inquieto por su liberación cuando realmente no sabemos por qué le hizo daño a Grant de una manera tan cruel en primer lugar. La familia de Grant culpa a Walmart por la muerte de su hijo. ¿Puedes culparlos? Solo había unos pocos empleados y guardias de Walmart cuando Elisa entró y prácticamente robó las armas frente a todos. Seguramente alguien debió haber visto a Elisa haciendo esto, pero aunque lo hayan hecho, no lo reportaron a la policía. Solo la dejaron salir por la puerta principal. ¿Dónde estaban los guardias de seguridad durante esto? Si su trabajo es hacer algo, es vigilar las salidas. En julio de 2017, 2 meses tras la muerte de Grant, la familia Nelson demandó a Walmart, Allied Universal y Monterey Security Consultants. Estas eran las empresas que daban seguridad a Walmart. Walmart destacó que sus empleados avisaron a una agencia de seguridad externa sobre un posible robo en la tienda. Pero aunque lo hayan hecho, todos sabemos ya que no se hizo nada para detener a Elisa. Ahora, si esto es verdad o no, ¿quién sabe? Parece que los miembros de la junta de Walmart solo buscan culpar a otros, aunque quizás soy cínico. Realmente no hay ninguna evidencia para probar esto en absoluto. Al grabar este video, no hay nuevas noticias sobre la demanda contra Walmart, así que desconocemos si la familia Nelson ganó o si retiraron los cargos. El funeral de Grant fue el 2 de junio de 2017 y como imaginas, todos estaban afligidos. Alex, la hermana de Grant, aún no aceptaba que su hermano mayor se hubiera ido. Sentía que todavía estaba esperando que Grant entrara por la puerta en cualquier momento y le mostrara esa sonrisa de $1 millón, pero eso nunca sucedió. Solo podemos esperar que los seres queridos de Grant puedan seguir adelante con sus vidas. Después de esta devastación, lo cual es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque todo su mundo se hizo pedazos en cuestión de horas, mostrando a todos lo cruel e incierto que puede ser el futuro a veces. El ataque a Grant enfureció y asustó a muchos conductores de taxi en línea, quienes usaron redes sociales para desahogarse, dirigiendo su enojo especialmente a las de Elisa. Todos estaban molestos y no querían que Elisa se saliera con la suya con solo una palmada en la muñeca, solo porque era una adolescente, aunque por suerte fue juzgada como adulta. Algunos comentarios eran muy violentos. Se sugería que Illinois restableciera la pena de muerte para Elisa o le dieran la sentencia más dura. El público estaba lleno de ira, y con razón, porque los comentarios se estaban volviendo tan amenazantes y violentos que el Facebook de Elisa fue desactivado poco después, lo cual es probablemente lo mejor. Combatir la violencia con más violencia rara vez termina bien. Este caso es frustrante en muchos niveles, y la razón principal es que todavía no tenemos idea de por qué Elisa hizo lo que hizo. Esto me vuelve loco cuando los criminales convictos hacen esto porque, ya te atraparon. Ya te quedaste con una sentencia de prisión, en su caso, garantizados 27 años. ¿Por qué no al menos explicar lo que hiciste? Aunque solo lo hiciste por emoción, ¿qué daño hay en decirlo ahora? Creo que es solo una jugada de poder. Algunos creen que la salud mental influyó en este caso, lo cual tiene sentido. Pero los investigadores aún no han encontrado ningún motivo oficial, así que podría ser cualquier cosa, pero estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que esto fue despiadado, cruel y sin sentido. Según los detalles oficiales, Elisa y Grant eran desconocidos, lo que hace el caso aún más aterrador. Sí, el peligro de desconocidos existe, pero ¿adolescentes cometiendo crímenes tan horribles que provocan la muerte? Si eso no te eriza la piel, no sé qué lo hará. Todo esto fue tan repentino, tan inesperado y cruel sin necesidad. Generalmente es al revés. Los adolescentes inocentes son el objetivo de monstruos malintencionados. Este caso cambió todo rápidamente y dejó a todos sintiéndose impotentes y temerosos por sus vidas. Casos como este no pueden evitar ponerte la piel de gallina. Eso nos hace cuestionar si realmente estamos seguros. Y por más aterrador que parezca, creo que la respuesta es un rotundo no. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Agradezco especialmente a algunos miembros del canal, como Thomas Howell y Jennifer Sauer.
Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos a veces días o semanas antes de que se suban al público, y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar, y aprecio a cada uno de ustedes que lo han hecho. Esta semana pasada acabamos de llegar a 100 miembros y estoy muy agradecido con ustedes, muchas gracias. Pero también no olviden que ahora tenemos camisetas de historias de crímenes reales disponibles, y pueden conseguir una en el enlace que está en la descripción. Pero como siempre, si disfrutaste este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al día con todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knotts y los veré en el próximo video.